Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic de FMRCV. Link del fanfiction del creador en la descripción. Sinopsis. Un mundo cruel e implacable, un enemigo de origen incierto empeñado en terminar una guerra de exterminio, cuyas víctimas y sus desesperados intentos de resistencia resultaron tan inútiles como las esperanzas de quienes los lideraron. Muchos murieron y seguirían muriendo. Nadie dudaba de esa realidad. Pero ¿y sí? Capítulo 1. Su cabello oscuro se mecía silenciosamente con la brisa, en marcado contraste con los horribles gritos que llenaban el aire a su alrededor. De alguna manera, había sobrevivido. Pensándolo bien, fue casi una coincidencia, pero en ese momento no tuvo tiempo de pensar en la probabilidad de estar justo fuera del alcance del enjambre que había engullido a su escuadrón. Los monstruosos humanoides que habían salido del bosque cercano seguían devorando lo que quedaba de sus compañeros de armas mientras ella se obligaba a presenciarlo. Uno de sus camaradas, aún con vida, intentó esquivar a uno de ellos, pero otro lo agarró y se lo metió rápidamente en la boca, sus gritos uniéndose a la cacofonía de lamentos de los soldados moribundos. Ella era la única que quedaba. Su caballo se había escapado antes, arrojándola a un pequeño arroyo al asustarse y desaparecer de la vista. Silbarle ahora solo atraería la atención de los monstruos cercanos. No tenía forma de comunicarse con el resto de la formación sin las bengalas que aún estaban en la vieja granja, y su equipo de maniobras 3D, un elemento vital para un soldado en estas tierras, había resultado gravemente dañado al caer. En el fondo sabía que no había forma de detener lo que se avecinaba, y nadie la culparía por quedarse allí y usar una hoja rota contra sí misma, algo preferible a esperar a que cesaran los gritos de sus compañeros, con la esperanza de que, una vez que eso hubiera terminado, su muerte sería rápida, a diferencia de la de ellos. Desechó todo lo que no era necesario o estaba roto y, en lugar de eso, salió corriendo. Nadie podría culparla por intentar huir, aunque algunos podrían haberlo calificado de ingenuo. El enemigo era lento, lo cual no significaba mucho cuando la mayoría de ellos eran del tamaño de una casa y sus pasos eran suficientes para despejar una calle de la ciudad en el tiempo que una persona tardaba en correr la distancia, pero si ella lograba alejarse lo suficiente entre ellos, tal vez sería suficiente tiempo para escribir lo que había sucedido. De hecho, ¿por qué esperar? Sacando la pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta, comenzó a anotar lo que había sucedido hacía apenas unos instantes, mientras el sol se ponía a sus espaldas. Me llamo Ilse Langnar. Formo parte de la 34ª Expedición Más Allá de las Murallas, segundo batallón, a cargo de la defensa del perímetro. De regreso, nos topamos con unos titanes. Perdí a todos los miembros de mi escuadrón, mientras huía, siguió escribiendo tan rápido como pudo, quizás su único talento. No estaba segura de la distancia que había recorrido antes de decidir refugiarse en el denso bosque cercano. El sol se había puesto y comenzaba a llover con fuerza. Se escondió bajo un gran árbol, con la esperanza de pasar desapercibida hasta la mañana. El enemigo solía estar inactivo por la noche, pero sin linternas y con semejante lluvia, lo último que necesitaba era toparse accidentalmente con un ser anómalo al que no le importara la oscuridad. La lluvia continuó hasta bien entrada la noche, y aunque nadie en su sano juicio podría dormir en tales circunstancias, una vez que la lluvia se convirtió en una llovizna, la joven miembro del cuerpo de exploración logró cerrar los ojos un rato. Sí, estaba agotada, pero en realidad era parte de su entrenamiento. Nunca se le había ocultado la realidad del cuerpo y su alta tasa de mortalidad. La mayoría de los nuevos miembros no sobrevivían a su primera expedición, y a veces los que lo hacían deseaban no haberlo hecho. De hecho, lo que le había sucedido a toda su unidad, a todos sus compañeros, a cada uno de ellos, también les había sucedido a innumerables unidades o escuadrones, con algún superviviente ocasionalmente logrando retirarse para avisar al cuerpo principal. La única diferencia era que ella no tenía caballo para retirarse y, a estas alturas, el resto de la expedición probablemente ya estaba dentro de las murallas, a salvo y en buen estado. Como muchas otras antes que ella, probablemente los oficiales la olvidarían en 1 o 2 días, y si la vida le sonreía, su familia en un año. Estaba demasiado cansada para pensar en el hecho de que, en realidad, deseaba que su familia la olvidara pronto. Pero claro, era de esperar que estuvieran preparados para ese desenlace. Era un hecho innegable en este mundo, y ella ya lo sabía de sobra. La alta tasa de mortalidad era algo a lo que todos los familiares de los exploradores del cuerpo de exploración tenían que acostumbrarse. Sus pensamientos seguían centrados en su familia.
Se preguntaba si aceptarían su pérdida, se preguntaba si habría alguna esperanza de volver a verlos, deseando desesperadamente aferrarse a la posibilidad de que la hubiera, pero también sabiendo perfectamente que sus probabilidades eran demasiado bajas como para albergar tales esperanzas. Sus pensamientos eran un torbellino caótico que daba vueltas sin cesar, desafiando la lógica. El deseo de vivir, aun sabiendo que era imposible, la obligó a abrir los ojos una vez más cuando la lluvia amainó. Tomó su cuaderno y garabateó un poco más en la oscuridad antes de cerrarlo de nuevo para pasar la noche. Escribir en este cuaderno es más importante que simplemente confirmar lo que sucedió, pero a pesar de todo lo que había sucedido ese día, o muy probablemente a causa de ello, en la relativa tranquilidad de la noche y en la aparente seguridad del árbol, logró descansar un poco. Lo necesitaría si quería tener alguna posibilidad de volver a las murallas. El estruendo la despertó. Sus ojos se abrieron de golpe, pero la luz del sol de la mañana le dificultó la visión por un instante al reflejarse en las hojas húmedas cercanas, proyectando pequeños rayos de luz sobre la zona sombreada bajo el árbol, como si las gotas de agua fueran gemas reflectantes o pequeños cristales. Casi sería una escena bonita si no estuviera en peligro, y no necesitaba ver bien para saberlo. Aunque hubiera mantenido los ojos cerrados, era imposible confundir el estruendoso ruido que hacían esos monstruos cada vez que daban un paso. La sonrisa fue lo primero que notó a lo lejos. Casi todas esas abominaciones lucían una mueca cruel y burlona que se extendía de mejilla a mejilla, como si alguien les hubiera clavado ganchos en la boca y los hubiera estirado al máximo antes de congelarlos así. Incluso a la sombra de los grandes árboles, era un rasgo distintivo. Su otra característica más reconocible era que, en comparación con los humanos normales, su forma consistía en cuerpos desnutridos o incluso deformados, con brazos, piernas o incluso cabezas desproporcionadas. Y eso sin tener en cuenta el tamaño descomunal de la mayoría de ellos. Más de una docena de esos enormes monstruos se acercaban lentamente a ella desde lo más profundo del bosque, luchando en cierta medida contra el bloqueo natural de los árboles y la espesa maleza, pero eso no los detendría por mucho tiempo. Dejó escapar un leve gemido antes de levantarse y correr de nuevo hacia el campo abierto. Tenía que ser eso. Todo su plan se basaba en su capacidad para evitar a cualquier titán que se interpusiera entre ella y las murallas. Solo podía correr durante un tiempo limitado antes de que la alcanzaran. Con el cuaderno y el lápiz en mano, comenzó a escribir todo lo que se le ocurría tan rápido como le era humanamente posible. Me he topado con varios titanes de 12 metros de altura. Están atrapados en el denso bosque, pero me obligan a correr hacia el sur, lejos de las murallas, aunque pudiera correr para siempre. Eventualmente, una vez más, se dio cuenta de que jamás volvería a ver a sus padres, ni a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ni a conocer a esa persona especial, ni a tener una vida más allá de un expediente en la oficina de registros militares que la catalogaba como desaparecida en combate hasta que encontraran su cuaderno, si es que lo encontraban. No aportaría nada a la humanidad. Le dolían las piernas, le dolían los hombros y empezó a llorar mientras la desesperación intentaba hundirla aún más. Pero aún así intentó impulsarse cuesta arriba por una ligera pendiente, girándose rápidamente para mirar hacia atrás sin detenerse. No necesitaba contar para saber lo desesperadas que eran sus probabilidades. Aunque seguía luchando por salir del bosque, las criaturas humanoides, lentas y altísimas, avanzaban tras ella con extrema lentitud. Una situación desesperada, sin duda. Pero la esperanza es algo delicado que no muere tan fácilmente. Tenía que seguir corriendo, aunque la obligaran a ir en la dirección opuesta. Tal vez podría cortarles el paso. Se obligó a correr un poco más, bajando la colina y comenzando a subir otra. Se detuvo de repente, casi dejando caer su cuaderno. Se quedó estupefacta al encontrarse de repente frente a una estructura que no estaba allí hacía tan solo 4 segundos. Le recordaba en cierto modo a los templos que el culto de las murallas había construido en algunas zonas, pero el diseño parecía mucho más antiguo y grandioso que cualquier cosa que hubiera visto jamás en los enclaves amurallados de la humanidad. Columnas de mármol blanco puro sostenían un techo que, desde su perspectiva, parecía triangular, similar a la mayoría de las casas de su ciudad natal. Sin embargo, su aparente color verde y el brillo que reflejaba la luz del sol matutino sugerían que estaba hecho de esmeralda o algún otro mineral precioso. Su tamaño era tan impresionante como el material del que estaba hecho, pues medía al menos 20 metros de altura. A pesar de todo, no emanaba luz del interior, como si la estructura absorbiera toda la luz sin reflejarla, dejando solo una oscuridad total y vacía.
Dicha abertura, completamente oscura, se alzaba silenciosa frente a ella, sin ninguna señal que indicara a dónde conducía. Jamás había visto nada igual y se preguntó cómo no lo había visto antes. Debería haber sido visible desde el bosque del que había huido el día anterior. También habría sido un buen lugar para descansar, pero claro, estaba tan distraída con los monstruos que la perseguían que tal vez no se dio cuenta. Al fin y al cabo, la mente humana puede concentrarse tanto en algo que se pierde detalles importantes. Había oído historias de veteranos que, concentrados en matar a un titán, acababan siendo atrapados y devorados por un segundo de los monstruos que habían pasado por alto. De todos modos, no podía quedarse allí. El enemigo avanzaba y sus pasos se oían cada vez más fuerte. Se giró para rodear la estructura y tratar de escapar de los monstruos cuando, vaya, te has metido en un lío. Una voz sensual soltó una risita antes de que pudiera seguir corriendo. De la oscuridad de la estructura surgió una mujer extraña. Era difícil de describir, pues su vestimenta sugería que era de la nobleza, y sus movimientos le conferían una imagen casi etérea. Parecía amable y acogedora, con su sonrisa y sus labios pintados de morado. Pero a pesar de todo, había una oscuridad en su voz que erizó el vello de la joven. Su larga melena negra como el azabache y sus ojos magenta la hacían parecer más amenazante que amigable. Acogedora, pero amenazante. Fantasmal, pero presente, al igual que la estructura de la que había surgido la extraña mujer, Ilse nunca había visto a nadie así en su vida. Pero aún así, parecía humana. ¿Podría ser esta la entrada a un refugio? Había oído que, cuando se derrumbó el muro, algunas personas habían excavado refugios subterráneos. Se preguntó si se habría topado con uno de ellos. Tú, necesito ayuda. Ilse logró hablar mientras respiraba lentamente varias veces, mientras su adrenalina se disipaba. Al menos hasta que el sonido del enemigo derribando algunos árboles a sus espaldas hizo que sus sentidos se pusieran en alerta máxima una vez más. La mujer soltó una risita antes de hablar. Tu mundo entero necesita ayuda, jovencita, hay tanta muerte y crueldad aquí. Se detuvo, con una expresión seria en el rostro antes de volver a hablar. Pero no tengo mucho tiempo que perder, pertenezco a otro mundo, solo mío. Uno que se benefició enormemente de este portal. Ahora te lo dejo a ti y a tu gente, dijo, con un tono que recordaba más a una anciana que impartía consejos que a otra cosa, mientras deslizaba suavemente la mano sobre la superficie de las maravillosas columnas, completamente ajena a los monstruos mortales que aún emergían del bosque a lo lejos. O tal vez ya no le importaban asuntos tan triviales como la vida y la muerte. Ilse no lo sabía, ni tampoco le daba mucha importancia, sobre todo porque aquella mujer no le parecía coherente. ¿Puerta del mundo? ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para, empezó a decir, mirando hacia atrás. Algunos de los titanes más grandes tropezaron al salir del bosque, produciendo un fuerte estruendo, pero en lugar de levantarse, comenzaron a arrastrarse lentamente, lo que la benefició por el momento. Sin embargo, como para compensar su buena suerte, varias otras monstruosidades más lejanas se alertaron repentinamente del alboroto y comenzaron a caminar hacia ella a paso lento. Las más cercanas estaban justo detrás de un par de colinas. Ya lo entiendo, pero no pertenezco aquí y no puedo ayudarte ahora mismo. Mi mundo ya no necesita esto, así que se lo dejo a tu mundo Y. Bueno, a quien quiera que esté al otro lado. Atraviesa el túnel rápidamente. Encontrarás ayuda al final, te lo prometo. Vete. Ordenó la mujer. Sin perder tiempo con todas sus preguntas, Ilse respiró hondo, se aferró a su abrigo y corrió por el oscuro pasillo, sin darse cuenta de que la mujer que la seguía había desaparecido con la brisa como si se hubiera convertido en polvo. El único rastro de ella era la chica a la que le había ordenado correr en la oscuridad con una vaga promesa de ayuda al otro lado. Eso no les importaba en absoluto. Lo único que les preocupaba era que se les había acabado la comida. Los monstruos se detuvieron brevemente al acercarse a la estructura. Era imposible que el sol les llegara allí dentro, aunque encajaran casi a la perfección, y eso era un problema para ellos. Pero no se fueron. A pesar de la falta de luz solar, tras un breve instante, sus sentidos se agudizaron y supieron que al otro lado había comida en abundancia. El inconfundible olor humano los atrajo como a un grupo de bestias hambrientas, lo cual no distaba mucho de lo que realmente eran. Pero no tenían hambre de alimento. Ansiaban ser liberados. Lenta pero seguramente, todos lucharon por entrar por la puerta tras la joven que habían visto, aunque no por el tamaño de la entrada.
Debido a su falta de conciencia e instinto de supervivencia, varios intentaron entrar a la vez, hiriéndose y lastimándose al intentar abrirse paso entre sí, lográndolo a duras penas a pesar del tamaño de la estructura. Sin embargo, sus heridas no importaban mucho. Todos los trozos de piel seca que se habían desgarrado parecían evaporarse a medida que las heridas sanaban por sí solas. Tuvieron que aminorar la marcha en la oscuridad, pero si sus pasos resonantes eran prueba de algo, era de que pronto recorrerían la distancia y alcanzarían a su objetivo. Siempre lo hicieron. Al fin y al cabo, ellos eran la cima de la cadena alimenticia en esta tierra. Y nadie en este mundo podría detenerlos jamás. Ilse no se detuvo. Su corazón latía con fuerza al pensar que el enemigo, suponiendo que fueran aún más lentos en la oscuridad, no podía estar más lejos. Quizás podría ganar algo de tiempo si seguía corriendo, pero sentía que las piernas le fallarían enseguida. Aún así, se obligó a ir más rápido, sus respiraciones desesperadas resonando en la oscuridad vacía. En el silencio de aquel lugar oscuro, las preguntas que aún tenía comenzaron a atormentarla. ¿Qué es esto? ¿No es un túnel, acaso importa? Dijo que lleva a un lugar seguro. ¿Cómo puede ser seguro si hay titanes detrás de mí? Tal vez haya una puerta o algo que pueda cerrar. ¿Y si no existe? Descúbrelo. ¿Cuánto más tengo que correr? Había logrado divisar algo de luz a lo lejos, así que corrió hacia ella, pero estaba más lejos de lo que esperaba. Sin detenerse, giró ligeramente la cabeza para mirar hacia atrás. La luz del sol aún entraba por el otro extremo, pero a lo lejos podía oír débilmente los pasos del enemigo. De repente, un par de enormes sombras parecieron materializarse en la entrada por la que había entrado, bloqueando por completo la luz que había detrás de ella. Todavía tenía que recorrer una distancia considerable en poco tiempo, y esa era toda la motivación que necesitaba. La ayuda está al otro lado, la ayuda está al otro lado, la ayuda está al otro lado. Ignoró los demás comentarios de la extraña mujer, algo sobre no pertenecer a este mundo, pero dado que su mundo ya no necesitaba esa puerta, no sabía qué significaba, pero tal vez era solo su extraña manera de decir que eventualmente conduciría a la ciudad subterránea bajo la muralla interior. Tal vez había una salida o entrada abierta ahora, pero que pronto podría ser sellada. O tal vez era solo un atajo a algún otro lugar dentro del muro María, lo que complicaría mucho las cosas, pero un poco menos que su situación actual. Cualquiera de los dos resultados era preferible a lo que había dejado atrás. El cómo no importaba en absoluto en ese momento. A medida que la luz del otro extremo parecía aumentar, empezó a notar que se oía un ruido extraño. ¿Música? ¿Gente hablando? Gente. Aceleró el paso y divisó figuras a lo lejos. No le importaba si eran amigables o no. Solo quería que hubiera alguien, quien fuera, porque donde había gente, tenía que haber al menos algún atisbo de civilización. Alguien a quien pudiera contarle lo sucedido, alguien que, con suerte, al menos supiera de sus compañeros caídos si ella no sobrevivía. Un poco más allá, la luz del sol la envolvió mientras salía corriendo por la puerta oscura. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza antes de que mirara a su alrededor. Dejo esta puerta a tu mundo Y. Bueno, a quien quiera que esté al otro lado. En realidad, esperaba quedar cegada por el sol al salir corriendo de la enorme estructura, pero había mucha sombra. Sin embargo, esta sombra no provenía de árboles ni de ninguna otra causa natural. No, fue algo que finalmente hizo que sus rodillas cedieran. Lo primero que vio fueron unos hombres extraños con chaquetas azules, sombreros extravagantes en la cabeza y herramientas que no reconoció en sus cinturones. Lo segundo que notó fue la gran multitud que tenían delante, todos vestidos con ropas bastante extrañas que parecían seguir una especie de tendencia, y a la vez no. La tercera cosa que había notado eran los altos edificios grises que se elevaban hacia el cielo y superaban la altura de los muros. Algunos por mucho. Algunos edificios parecían estar hechos completamente de cristal, y otros tenían extrañas pantallas con imágenes en movimiento. Cosas que jamás habría imaginado. Banderas parecidas a estandartes ondeaban en muchos edificios, pero una en particular estaba presente prácticamente en todas partes. Una bandera roja, blanca y azul con 50 estrellas blancas que se movían con la brisa. ¡Ay, Dios mío, señorita! ¿Esto forma parte de un espectáculo? ¿Su jefe tiene permiso para actuar aquí? Le preguntó uno de los hombres de azul. Te lo digo, no hay nada programado para hoy, le dijo uno al otro. Señorita, ¿me oye? ¿Se encuentra bien? Preguntó la tercera. Bueno, ella los entendió a pesar del acento extraño, pero no supo qué decir, mirando más allá de ellos.
quedó casi hipnotizada por la cantidad de colores que la rodeaban. Los edificios eran grises, pero en muchos de ellos, luces brillantes dibujaban figuras extrañas que no reconocía, junto con palabras ilegibles y banderas insólitas que jamás había visto en su corta vida, además de otros estandartes increíbles que aparecían y desaparecían por sí solos. Era como si una persona invisible estuviera pintando un retrato en un lienzo gigante, pero a una velocidad y escala mucho mayores de lo que jamás hubiera podido imaginar, para luego borrarlo y dibujar otro igual de rápido. «Señorita», gritó el desconocido de azul, sobresaltándola. «¿Tienes alguna identificación? ¿Puedes siquiera entenderme?» Y, mi identificación, se quedó sin palabras. «Todos llevan el mismo tipo de uniforme, ¿son militares?» «Bueno, habla inglés, así que es una buena señal, ¿estás bien, chica?» El tercer hombre de azul se acercó a ella y notó que era claramente el mayor de todos, así que probablemente era su oficial o al menos el que estaba al mando. Se puso rápidamente en posición de firmes, sobresaltando a los hombres y sorprendiéndose a sí misma, ya que pensaba que simplemente se desmayaría en el acto. «Soy Ilse Langnar. Ese segundo batallón, cuerpo de reconocimiento, 34 a expedición». Gritó su identificación, haciendo todo lo posible por controlar el miedo en su voz. Los hombres de azul fruncieron el ceño. «Vale, Ilse, ¿esto es una broma de iniciación universitaria?», preguntó la mayor de ellas. No estaba del todo segura de lo que quería decir con todo eso, pero entendió que le preguntaba si se trataba de algún tipo de broma. ¿Broma? No, soy una exploradora del cuerpo de exploración. Mi escuadrón fue destruido por, se detuvo cuando los hombres de azul la miraron como si estuviera loca. Detrás de ellos, la gran multitud hacía algo con extraños rectángulos de diferentes formas, colores y tamaños. Algunos los sostenían frente a sus caras por alguna razón, mientras que otros los tocaban con los pulgares y los dedos, levantando la vista de vez en cuando, confundidos o tal vez intrigados. «Muy bien, Ilse, soy el oficial Callahan, del Departamento de Policía de Nueva York, ¿eso te suena de algo?» «¿Departamento de Policía?» No, señor». Ella conocía a la policía militar de su país, pero los departamentos de policía que no estaban vinculados al ejército le resultaban tan ajenos como el nombre de Nueva York. Simplemente, ¿en qué página terminé? «Oye, ¿esto es un juguete?», preguntó alguien entre la multitud. «¿Y, se supone que vienes de otro mundo?», preguntó otra voz. Los agentes de policía se miraron entre sí, mientras varias personas intentaban interrogar a la extraña chica. Dos de ellas pasaron junto a ella para analizar la enorme estructura. «¿Alguna vez has visto algo así, Cal?» «No, Roe, uno pensaría que las cámaras de seguridad ya nos habrían mostrado cómo lo estaba montando», respondió el oficial de mayor edad. «Tal vez si fuera inflable, pero mira, es sólido, y griega. Está completamente oscuro ahí dentro», señaló el tercero. «Ah, podrían ser simplemente bolsas de basura usadas para oscurecer la habitación». Pero el hecho de que no sea inflable, el anciano Callahan golpeó las columnas de mármol. «Parece legítimo. Oye, Central, trae más hombres aquí. A ver si podemos conseguir que alguien de arriba eche un vistazo porque algo raro está pasando», dijo, hablando por su radio mientras miraba a sus compañeros. Los demás agentes asintieron, como si se sumaran a la conversación con la centralita, antes de volverse hacia la chica, que parecía abrumada por la multitud, en su mayoría confundida, que le hacía preguntas. «Entonces, ¿no eres actriz?» ¡No! «No estoy actuando», gritó con fuerza, perdiendo finalmente la compostura cuando le preguntaron por octava vez si aquello era una obra de teatro, una actuación o lo que fuera que le estuvieran preguntando. Ni siquiera había podido advertirles sobre, «Muy bien, señorita, si pudiera venir con nosotros, la llevaremos a algún lugar donde pueda alojarse y contarnos su historia». La niña retrocedió de repente y se giró para mirar la oscuridad total. «Ellos, me estaban siguiendo. Tienes que cerrar esa puerta ahora mismo», gritó con total desesperación. Eso preocupó a los agentes. «¿Ellos?», preguntó Callahan. «¿Quién?», preguntó Roe. «Los titanes». «¿Qué?», preguntaron los tres oficiales a medias exclamaron. Ilse se estremeció al ver la confusión de los hombres respecto a la palabra. «¿Nunca han oído hablar de titanes?», se volvió hacia la puerta de nuevo e intentó concentrarse entre el ruido de la ciudad, lo cual resultaba sumamente difícil con todas las charlas y ruidos que provenían de extraños carruajes que aparentemente no necesitaban caballos. Pero no era imposible.
A lo lejos, apenas pudo distinguir el sonido de advertencia del enemigo. Unos pasos pesados y resonantes avanzaban hacia ellos, siempre avanzando. El agente Callan siguió su mirada, presa del pánico, y miró hacia la oscuridad. Tomó su linterna y la encendió. Aunque apenas alcanzaba a iluminar la distancia, logró brillar sobre algo grande que se acercaba. Como un tronco de árbol gigantesco que se movía lentamente en el vacío, un vacío que ninguna cantidad de bolsas de basura podría recrear eficazmente. Calculo que serán al menos 50 yardas, y moviéndose lentamente. Como si avanzara por un segundo y se detuviera antes de moverse de nuevo, pero aún así, algo grande se movía en la oscuridad, hacia ellos. Señorita Langnar, hablando en serio, y por favor, sea honesta, ¿esto es una broma? Le preguntó. Por lo que él sabía, todo era una elaborada trampa, pero el estruendo y la expresión de terror absoluto en el rostro de la chica eran algo que ningún policía podía ignorar tan fácilmente. ¡No! Te juro que los titanes matarán a todos aquí si no los evacúan. Por favor, te lo ruego, créeme. Gritó desesperada. Incluso evacuar este enorme lugar puede resultar imposible, pero tenemos que intentarlo. La puerta no tiene puertas y hay muy poco con qué cerrarla, y no tengo espadas ni engranajes para luchar. Ya había corrido bastante, y si los titanes la seguían hasta aquí y empezaban a matar inocentes, jamás podría perdonárselo. Callan asintió. La absoluta desesperación en la voz de la chica fue más que suficiente para que él supiera que estaba diciendo la verdad sobre algo peligroso. Roe. Dile a esta gente que se aleje, podríamos tener un problema. Roe hizo una mueca. ¿De qué estás hablando? ¿Escuchas eso? Preguntó Callan, apuntando con su linterna hacia la oscuridad. Roe se esforzó por escuchar por encima del ruido de los coches y las conversaciones de la gente, a pesar del bullicio típico de Nueva York, había algo diferente. Augeó, Dios mío. Todos fuera. Podríamos tener una amenaza de bomba. Todos fuera. Fuera. ¿Amenaza de bomba? Preguntó la joven, aprovechando que la multitud se dispersaba para alejarse de la zona, que pronto se convertiría en peligrosa, cerca de la estructura. La mejor manera de despejar a la multitud aquí, no es muy ética, pero, oye, Toby, ¿crees que puedes llamar al cuartel general y decirles que envíen refuerzos? Necesitamos desalojar a la gente de Times Square, tenemos una posible amenaza a la seguridad. Ah, lo tengo. El más joven aceleró hacia el coche blanco y azul mientras Callan se dirigía al vehículo. Se oyó al hombre llamado Callan coger una pequeña caja negra que colgaba de su chaqueta y pronunciar algunos números y frases en clave que ella no entendía. Volvió a mirar hacia la puerta. Auge íntimamente, tragó saliva, una gota de sudor se formó en su frente mientras se preguntaba qué podía hacer para ayudar. Estaba demasiado aturdida, demasiado agotada para pensar con claridad, y se reprochaba mentalmente por haber tirado todas sus cuchillas. Al menos, si hubiera conservado una, podría haberle dado a alguien unos preciosos segundos más que si no las hubiera tenido. Entonces se dio cuenta de que la zona alrededor de la puerta se estaba despejando mucho más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Era un caos, pero a la vez estaba bajo control, gracias a varios hombres de uniforme azul que habían estado cerca y que ayudaban a desviar a la gente de lo que había oído que era una plaza, aunque no se parecía en nada a las plazas de los pueblos de su ciudad natal. Miró a su alrededor. Callan había agarrado un tubo de aspecto extraño que le recordaba a un mosquete, pero, algo no cuadraba. Un mosquete no les hará mucho daño, dijo con una tranquila urgencia en la voz. Bueno, señorita Ilse, esto es una escopeta, no un mosquete. Debería empezar a marcharse de aquí. Sean lo que sean, son bastante lentos, pero parecen estar mucho más cerca, dijo con cierta calma. Realmente no tienen idea de a qué se van a enfrentar, no se dejen engañar por su velocidad. Son bestias altas y deformes que parecen humanas, pero no necesitan alimento y solo existen para devorarnos. Auge, no importa dónde les cortes o les quemes, les volverá a crecer. La única forma de matarlos es cortándoles la nuca. Dijo, retrocediendo rápidamente. Callan la siguió de cerca, de pie detrás del coche patrulla blanco y azul. En la nuca, vale, lo entiendo. ¿Podrías dispararle? Porque no sé cómo te defiendes de, lo que sea que sean. Dijo el agente, ahora visiblemente más nervioso que en mucho tiempo. Comprobó que el arma estuviera cargada.
Auge estaba a punto de responder cuando el primero se materializó al salir por la puerta, e Ilse se giró lentamente, a pesar de su pavor, justo a tiempo para mirar horrorizada al monstruo que sonreía mientras la luz natural del día iluminaba levemente sus resecas manchas de piel a pesar de los grandes edificios. Su sonrisa, desmesuradamente amplia, parecía una mezcla de estupidez y peligro, similar a la de un animal. Tenía brazos largos y delgados que parecían esqueléticos, mientras que sus piernas recordaban a troncos de árboles. Se detuvo solo para observar el nuevo entorno, sin saber que, con tan solo cruzar esa puerta, había roto la idea generalizada en Estados Unidos de que ninguna fuerza hostil había logrado pisar suelo estadounidense en los últimos 200 años. Los alrededores inmediatos de la puerta estaban prácticamente despejados, pero los oficiales y algunas personas que aún se encontraban cerca no pudieron evitar mirar al gigante, movidos por una mezcla de miedo y curiosidad, mientras continuaban evacuando la zona. El gigante se giró para mirar a una multitud de humanos que se dispersaban rápidamente a su izquierda. Su sonrisa dentuda los asustó, provocando una retirada algo más rápida, aunque aún no habían entrado en pánico. ¡Ey! Callahan, en parte por miedo y en parte por la preocupación de que dispararle a esa cosa pudiera empeorar las cosas, gritó a todo pulmón para intentar llamar la atención del monstruo. El policía y el explorador del cuerpo de exploración estaban un poco más cerca que la multitud a su izquierda, un blanco más fácil en teoría. Aún sonriendo, dio un paso hacia la pareja que se escondía tras el coche patrulla. Callahan avanzó rápidamente. Estaban a solo unos metros, pero quería asegurarse de apuntar bien. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que correr. Gritó la niña. Retrocede o disparo. Le gritó a la criatura, intentando comunicarse con ella, sin perder de vista al gigante y al portón, pues otro parecía acercarse. Sin embargo, le permitió ver el brazo. El gigante comenzó a acercarse a él a una velocidad vertiginosa, así que Callahan retrocedió y disparó. Humo y fuego escupieron a la criatura, impactando en uno de sus ojos e impidiendo que lo atrapara. El gigante se llevó el brazo al ojo herido, y rápidamente volvió a mirar a Callahan con la misma sonrisa cruel mientras un humo blanco emanaba del globo ocular que ahora estaba sanando. No me preocupa en absoluto el daño. Señorita Langnar, suba al coche, ahora mismo, dijo mientras otros agentes abrían fuego con sus pistolas más pequeñas. Ilse no estaba del todo segura de a qué se refería con coche, pero él había señalado el carruaje blanco y azul. ¿Carro es la abreviatura de carry? No hay tiempo para eso. Ella obedeció y se subió a la parte trasera del coche patrulla, incapaz de concentrarse en lo mucho más cómodo que era el asiento en comparación con los carruajes tirados por caballos de su casa. Roe. Vamos. Gritó, disparándole el otro ojo y aturdiendo al monstruo. Los civiles estaban a salvo, y la mayoría de los demás oficiales también empezaban a darse cuenta de que las balas de 9 milímetros no iban a ser muy efectivas contra esas monstruosidades, así que comenzaron a retroceder, dejando casquillos esparcidos por el suelo. Roe corrió hacia el coche, cerca de la puerta. Un segundo gigante, de 15 metros de altura, intentó atraparlo. Roe lo esquivó por poco mientras se acercaba al coche de Cal, mientras el primer gigante se cubría los ojos heridos. Toby simplemente se retiró con la multitud, y nadie podía culparlo, ya que una gran cantidad de conductores simplemente abandonaron sus autos y huyeron. Con Roe en el asiento del copiloto, Ilse en la parte de atrás y Callahan al volante, el coche patrulla retrocedió rápidamente y se alejó junto a los demás vehículos que habían presenciado la situación y habían intentado huir, apenas logrando mantener una calle despejada para que el coche patrulla pudiera perseguir a los demás vehículos en retirada. Un tercer gigante salió por la puerta, mientras que el segundo intentó atrapar a un agente que se había refugiado en una de las tiendas cercanas, rompiendo una ventana. La bestia miró fijamente hacia adentro por un instante, quedándose allí parada como atónita. Luego, echó los brazos hacia atrás y golpeó el frágil cristal con la fuerza suficiente para destrozar muchas de las ventanas del edificio sin siquiera tocarlas. Los cristales salieron disparados como si hubiera estallado una bomba. Sí que sirvió de distracción suficiente para que el coche de policía pasara a toda velocidad. Emergencia 1199, repito, emergencia 1199. Tenemos hostiles en Times Square. Bastardos extraños, espeluznantes y gigantescos. Necesitamos ayuda de inmediato. En cuanto Callahan encendió la radio, se recibieron varias llamadas en respuesta o solicitando asistencia de la bien organizada maquinaria que era el Departamento de Policía de Nueva York. Aquí Benson, de camino. Jesús.
Veo tu situación desde aquí, subiendo hasta el séptimo ahora. ¿Hay algún helicóptero en la zona? Negativo, estoy preparando uno ahora mismo. Cristo Todopoderoso. Oficiales caídos. Oficial, se escuchó una voz desesperada por la radio. Oficial Cole, ¿me recibe? Oficial Cole, responda. El hecho de que se cortara ahí, Callahan echó un vistazo hacia atrás mientras una columna de humo comenzaba a elevarse desde Times Square, al tiempo que un coche de aspecto antiguo era arrojado contra una tienda. No muy lejos de allí, un pequeño grupo de personas que había salido de uno de los edificios retrocedía rápidamente hacia el interior mientras un gigante intentaba atraparlos. Hills se tapó la boca horrorizada al ver a un titán salir a la calle detrás de ellos, mirando con regocijo los coches que no podían avanzar ni retroceder lo suficientemente rápido. Desde el asiento delantero, Callahan captó su atención. Señorita, tiene muchas preguntas que responder. Así que estábamos frente a frente con unos 50 de estos tipos, ¿verdad? Les dijo el joven con uniforme militar a los hombres sentados a la mesa. 6, gimió su compañero. 50, 6, lo que sea. Matt pensó que el oficial al mando nos iba a meter en un buen lío si no intentábamos al menos calmar la situación. ¿Qué hago entonces? Llamaste puta a su madre e insinuaste que eran medio hermanos o algo así, suspiró el joven soldado. Se suponía que su amigo estaría de vacaciones con él y que aquello iba a ser una visita familiar, no esperaba que su amigo tuviera tantos familiares de Chicago dispuestos a viajar a su centro de entrenamiento en Nueva Jersey. Oh. En realidad en cualquier lugar. Así que, ¿te dieron una paliza unos paletos? Preguntó uno de los hombres. ¿Qué demonios? No. Les dimos una paliza. Pidiéndoles amablemente que se alejaran antes de que llegara el amable sheriff. Su amigo gimió mientras los demás en la mesa se reían. Deberías haberte alistado en la infantería de marina. Te habrían puesto en forma. Verás, los marines no aceptan, logró decir el mayor antes de empezar a beberse otra botella de Jack Daniels de un trago, interrumpiendo así su frase. Venga, Matt, cuéntales algo que hicimos. Háblanos de tu experiencia en combate, dijo con sarcasmo, algo que su impasible amigo no pareció captar. Tío, no hemos visto combate. Deja de decir que hicimos algo más impresionante que volar algunos objetivos durante un entrenamiento. Ni siquiera tenemos programado un ejercicio conjunto hasta, ¿qué?, el mes que viene. Su amigo frunció el ceño. Mira, en la infantería de marina te meterías en peleas mucho más a menudo. El ejército está lleno de aspirantes a... El hombre mayor hizo una mueca extraña antes de levantarse de la mesa y dirigirse al baño. Mira, Matt, ahora la pata está furiosa. Podrías haberle dicho que su hijo andaba por ahí pateando todo tipo de, tío, eres mayor que yo, y aún así soy yo quien tiene que controlarte para que no te metas en una pelea en un bar. ¿Sabes que el tipo me dijo que me asegurara de que no hicieras explotar el depósito de municiones? Te lo juro por Dios, Jake, puede que no tenga historias de batallas interesantes, pero seguro que tengo un montón de historias para hacerte quedar mal. Su amigo se enfurruñó un poco. De hecho, ¿qué me dices de aquella vez que atrajiste a un lobo salvaje al campamento? Los otros hombres en la mesa arquearon una ceja, pidiendo más sin decir palabra, mientras Jake ponía los ojos en blanco. Lo interpretaré como un sí, por favor, háganme pasar vergüenza delante de mi familia que me visita. Vale, pues, tuvimos nuestro primer ejercicio de entrenamiento ¿dónde? ¿En las montañas? No. Murmuró Jake. Bueno, la cuestión es que Jake tiene el turno de noche, y adivina con qué se encuentra. ¿Un lobo? Preguntó uno de los hombres que estaban en la mesa. Un cachorro de lobo, lo cual no es buena señal para ti, porque mamá suele estar cerca. Así que, Jake, como todo un caballero, intenta ahuyentarlo arrojando comida a los árboles para que se distraiga, ese era tu plan, ¿verdad? El recluta de mayor edad puso los ojos en blanco, sin siquiera molestarse en responder. En fin, eso no le molestó mucho al cachorro, pero la mamá, ¡ay, Dios mío, la mamá! Eso, el joven se detuvo a mitad de la frase cuando sonó su teléfono. Jake revisó su teléfono y vio un mensaje. ¿Qué demonios? Dice que se informe sé leer, idiota. El joven de 17 años frunció ligeramente el ceño, guardó su teléfono en el bolsillo antes de levantarse de la mesa y disculparse con los demás por haberlo llamado de nuevo al servicio con tan poca antelación. Bueno, deberes básicos, pero aún así. ¿Te pareció que MP estaba asustado? Preguntó Jake. Matt negó con la cabeza. Había entregado su teléfono y no estaba muy seguro de lo que estaba pasando.
Si bien algunos sargentos instructores del ejército permitían a sus reclutas usar el celular después de que se lo ganaban, su sargento instructor y los oficiales al mando posteriores no consideraban que el teléfono fuera una necesidad en el fuerte. Un par de helicópteros de la policía de Nueva Jersey volaban a baja altura y a gran velocidad en la distancia. ¿Qué pasa?, le preguntó Jake a uno de los hombres que pasaban y que parecía tener prisa. No estoy seguro, pero dicen que Nueva York está bajo ataque. Voy a mi litera para averiguarlo. Espera, ¿qué? Ninguna noticia del sargento O. Sargento, levántese y déjenos ir, nos dirigimos a su sala de reuniones. Matt frunció el ceño. Era demasiado joven para recordar bien el 11S, pero sus padres sí, y había presenciado varios atentados terroristas a lo largo de su vida, desde los atentados de Boston hasta los de París unos años antes. Reprimió sus temores ante la posibilidad de que se repitiera otro 11S y se dirigió hacia donde estaba sentado el resto de su pelotón. Matt, Jake, ¿pueden volver a llamar antes de tiempo? Sí, tuve que dejar a mi familia allí, así que espero que esto sea algo más que unos simples bombardeos. Tío, Matt y los demás se giraron para mirar a su compañero. Solo digo que los terroristas hoy en día siempre hacen la misma maldita cosa. Van a una multitud y luego se inmolan, o tal vez los atropellan con un camión. Bueno, como musulmán, lamento que no usemos métodos más llamativos para aterrorizar a poblaciones civiles enteras, dijo uno de los hombres con sarcasmo. Dave, no eres musulmán, eres turco. Matt suspiró, frotándose los ojos. Da igual, dijo el hombre en un tono indescifrable. Los hombres se quedaron un rato sin hablar antes de que Dave volviera a intervenir. Bueno, creo que la cafetería está transmitiendo las noticias, por si quieren verlas. Bueno, están todos aquí sentados, así que, añadió Jake. Sí, pero es porque las noticias no hablaban mucho de eso. Se centraban más en algo que dijo Kangre. Conociendo a nuestros medios, eso significa que el ataque podría ir desde una puñalada hasta un intento de atentado con bomba, se burló. Ah, ya veo. ¿Y qué dijo Lord West? Matt contuvo un suspiro cansado. Solo podía esperar que la situación no fuera tan grave como para tener que recurrir al ejército. Pero por lo que parece, quizás no fue tan malo. Si ni siquiera salía en las noticias, entonces quizás no era para tanto. Sin que los hombres lo supieran, las noticias no se habían centrado en los chismes durante la última media hora, ya que la situación se aclaró repentinamente y los hechos comenzaron a salir a la luz a medida que las líneas de comunicación estadounidenses se saturaban de llamadas y los foros en línea comenzaban a analizar las grabaciones de las cámaras en busca de información. Pero era trabajo de otra persona entrar allí e informar. Un helicóptero de noticias de ABC sobrevolaba Times Square. La periodista, preocupada, no sabía cómo describir la situación a quienes seguían observando desde lejos del caos. Volar a menor altura para obtener una mejor imagen no era algo que quisieran arriesgar. Desconocían las capacidades de esos aparatos allá abajo, pero no querían que alguno se volviera imprudente y lanzara un coche contra el helicóptero. Por lo que veo, la mayoría, si no todas, las enormes criaturas humanoides se han quedado en Times Square. Aún no sabemos qué buscan, pero vemos que al menos algunas han intentado atacar a la gente que está a su alcance. Algunas, cerca de Toys R Us, se han quedado atascadas intentando entrar al edificio. Nos dicen que quienes no pudieron escapar se han escondido en los pisos inferiores de la tienda. Otras han subido a los pisos superiores, lo más lejos posible de estas criaturas. La policía de Nueva York ha formado un cordón alrededor de Times Square, cortando el tráfico en la zona, pero no sabemos si aguantará, ya que la mayoría de estos gigantes no han hecho ningún esfuerzo por alejarse. Bueno, ahora tenemos a uno intentándolo, gimió Callan mientras apagaba la radio del coche. Habían llegado refuerzos y otros agentes bloqueaban las calles con sus vehículos. Una criatura solitaria, gorda y de 10 metros de altura, avanzaba lentamente hacia ellos. Los disparos de los refuerzos le volaron los ojos, ralentizándola aún más, pero aún así intentó avanzar tambaleándose, intentando alcanzar los edificios a ambos lados de la calle. Ilse notaba frenéticamente lo que estaba sucediendo, mientras observaba a los oficiales armados que mantenían una especie de caos controlado mientras cambiaban sus armas de fuego por otras cada vez más grandes. Tienen una variedad de armas, capaces de disparar varias veces en rápida sucesión y con procedimientos de recarga mucho más rápidos que los mosquetes de nuestro país. Esta tierra es claramente mucho más avanzada que la nuestra, pero no tienen medios para combatir a los titanes que yo haya encontrado efectivos hasta ahora.
Solo puedo esperar que la gente en estos altos edificios esté a salvo, escribió antes de mirar al oficial mayor. Oficial, ¿no dijo que tenía máquinas voladoras? Preguntó por encima del sonido de los disparos. Sí, pero aún están a unos 5 minutos, dijiste la nuca, ¿verdad? Sí, pero la parte de atrás es... ¿Entendido? Murmuró, mientras recargaba su escopeta. Cal, le están arreglando los ojos, gritó Roe. Algunos de los otros oficiales que portaban fusiles de asalto apuntaron con cuidado y dispararon varias veces contra el monstruo. Para sorpresa de todos, el gigante se cubrió el rostro con los brazos. Bueno, ¿no dijiste que no tenían inteligencia? Preguntó Callahan, sonando más molesto que aterrorizado. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Gritó. Bueno, son bastante lentos y griega. Miren, soy un buen actor, ¿pueden decirnos si hay alguna otra forma de detenerlos? Gritó por encima del fuego, dejando entrever en sus palabras algo de desesperación. Ilse se frotó la vena palpitante de la frente, intentando formular una estrategia con las armas disponibles entre el crepitar de los disparos cercanos. Munición precisa pero de pequeño calibre capaz de destruir los ojos del titán, carruajes veloces que no utilizan caballos y máquinas voladoras que, por el momento, no poseen. Quizás puedas hacerlo tropezar con tu coche. Tendrían que moverse rápido, pero eso les daría tiempo suficiente para rodear el coche y destrozarle la nuca, suponiendo que el coche no estuviera aplastado. Era un plan terrible, pero sinceramente no sabía qué más podría funcionar a estas alturas. Se detuvo al oír un ruido similar al de las pocas máquinas voladoras que rodeaban la zona, pero esta estaba mucho más cerca del suelo. Un helicóptero blanco y azul apareció detrás de un edificio. Oh, gracias a Dios. Oye. Aquí el oficial Callahan, apunte a la nuca. Gritó por la radio, mientras el titán ignoraba al helicóptero y se dirigía a los policías que estaban más cerca. Entendido, recibimos la información anteriormente. Procesando, Ilse observó con asombro cómo un fusilero a bordo del helicóptero comenzaba a disparar directamente a la nuca del titán. Grieta, grieta, grieta. Ilse vio el retroceso que el gran cañón ejercía sobre el tirador, pero el monstruo seguía avanzando. Maldita sea. Dispárenle a los ojos otra vez. Gritó una oficial, provocando que todos los oficiales a su alrededor comenzaran a descargar sus armas, apuntando a la cara sin mucho éxito. Ilse se tapó los oídos lo mejor que pudo mientras observaba horrorizada. Los disparos no detenían al monstruo, que ni se daba cuenta de que le perforaban el cuello con balas de 7,62 milímetros. Si a eso le sumamos que los oficiales en tierra disparaban todo lo que les quedaba, el monstruo parecía imparable. Igual que en casa, me largo. Gritó uno de los oficiales, comenzando a retroceder ante el gigante que se acercaba. Aún llegaban más agentes, pero hasta que llegaran, la pequeña fila de coches patrulla era lo único que separaba al gigante de los civiles, en su mayoría vulnerables, que seguían en las calles no muy lejos de allí. Ilse seguía observando horrorizada, pensando que las cosas no podían empeorar. Había traído el horror a una tierra pacífica, una tierra donde parecía que no tenían ninguna posibilidad de derrotar al enemigo que asolaba su mundo. La mirada de frustración de Callahan al disparar su último tiro fue suficiente para ella. Aunque la policía se retirara, ella se entregaría si eso significara ganar algo de tiempo. Así son las cosas, ¿no? Ella no era ninguna heroína del cuerpo de exploración, ni de la humanidad. Se suponía que a estas alturas ya debería estar muerta. Su escuadrón había muerto, lo que le dio tiempo de sobra para escapar, y eso había sido principalmente pura suerte. Quizás esta vez ganaría tiempo para otra persona. Creí que habías dicho el cuello. El pánico de Callahan la sacó de su estado mental casi comatoso. Estaba a punto de decirles a los hombres que huyeran cuando el pánico al disparar se transformó repentinamente en un alivio inmenso al ver que el gigante se detenía de repente, aparentemente confundido, y caía al suelo, a apenas 1,5 metros de la línea policial. Del cadáver comenzó a salir humo mientras se disipaba muy lentamente. «Jesús, ¿está muerto?» «¿Y bien?», preguntó uno de los oficiales. Apenas logró asentir con la cabeza. Por segunda vez ese día, Ilse se dejó caer de rodillas, aliviada. Mientras el helicóptero avanzaba para derribar a los demás titanes en la plaza, escuchó a Callahan hablando por la radio. Hemos eliminado a un enemigo, repito, abatido a un enemigo. Aunque había una docena más un poco más adelante, se dio cuenta de lo relajada que estaba la gente a su alrededor, algo conmocionada, pero aún así, relajada. El problema, comprendió, estaba prácticamente resuelto.
Los titanes no podían volar, y parecía que el helicóptero era capaz de volar justo fuera del alcance de los más altos. A Ilse le costaba creer que apenas una hora antes había estado huyendo de una muerte segura, retrasando lo inevitable, pero ahora se encontraba en un lugar donde la amenaza de los titanes era prácticamente insignificante, incluso si llegaban más. Logró sentarse en la acera y comenzó a asimilarlo todo. Todavía estaba conmocionada por la rapidez con la que las cosas pasaron de la desesperación al alivio. Ilse descubrió que podía respirar mucho mejor. Ahora podía centrarse en las cuestiones más importantes. Oficial, ¿callan? ¿Sí? Dijo, dejando la radio sobre la mesa. Yo, no sé dónde estoy, dónde es esto, ni cómo funciona nada de esto, dijo, mirando a su alrededor. El viejo policía respiró hondo y se sentó a su lado. Bueno, para ser honestos, no sabemos de dónde eres ni cómo sucedió todo esto. ¿Cómo es que solo caen si cortas o golpeas cierta parte del cuello? No lo sabemos. En mi mundo, los titanes aparecieron hace poco más de 100 años, consumiendo casi a toda la humanidad. Los supervivientes lograron refugiarse tras los 3 muros llamados María, Rosa y Sina. El muro María cayó debido a un titán gigantesco que nunca habíamos visto antes, que destrozó su puerta. Hemos estado intentando recuperar el territorio, pero contuvo el aliento con nerviosismo. Los agentes miraron a la chica cansada, le dieron unas palmaditas suaves en la espalda y luego se volvieron hacia la calle, donde el helicóptero seguía disparando desde una distancia segura y se oiría el estruendo de un titán derrumbándose. Hemos abatido a otro enemigo. Se están acercando, ahora mismo no tenemos oportunidad de disparar. ¿Hay alguna otra unidad cerca? Se escuchó la radio con un crujido. Sí, el marcador es 2-2, queda 1 minuto. Aguanten. Llegó una respuesta. ¿Qué clase de problema descabellado acaba de llamar a nuestra puerta? Murmuró Roe para sí mismo. No lo sé, pero ya puedo decir que esto es el comienzo de algo. Ilse arqueó una ceja al mirar al policía mayor. Bueno, pronto lo descubrirás, pero a lo largo de mi vida nuestro país, diablos, este mundo, se ha enfrentado a muchísimos desafíos increíbles, y hasta ahora hemos logrado salir victoriosos. Todo saldrá bien. Ella miró al oficial mientras más helicópteros llegaban para prestar ayuda. Esa fue la primera vez que Ilse creyó de verdad que aquella frase era cierta. Mad miraba con incredulidad las imágenes que llegaban de Nueva York. Sobre el papel, las bajas no parecían tan graves y los daños consistieron principalmente en varios coches y ventanas rotos, nada fuera de lo común. Los fallecidos fueron pocos y los heridos se debieron en su mayoría a la gente que huía de Times Square. Pero las muertes habían sido horribles. 6 agentes del NIB perdieron la vida hoy combatiendo a fuerzas hostiles de origen desconocido. Estos, gigantes, es la mejor manera de describirlos, surgieron de una estructura cuyo origen se desconoce hasta el momento. Las imágenes de las cámaras muestran cómo la estructura románica se materializa rápidamente en medio de Times Square. Posteriormente, se ve a una persona que habló brevemente con los policías más cercanos, aparentemente advirtiéndoles de la amenaza inminente y salvando así innumerables vidas. Aún no se ha identificado a esta persona. ¿Qué significa esto para nuestra nación y para el mundo? Sí, perdieron la vida, bonita forma de decir que fueron despedazados y devorados vivos por monstruos gigantes de otro mundo. Dave gimió mientras la televisión de la cafetería seguía repasando los sucesos en cuestión. Jake permanecía callado, mirando fijamente las palmas de sus manos. Entonces, tenemos un portal en Manhattan que lleva a quién sabe dónde, y los primeros visitantes incluyen a una chica asustada y a unas 12 monstruosidades gigantescas que deambulaban por la zona cercana antes de ser abatidas a tiros, lo que nos deja con una chica asustada, 6 policías muertos, varios civiles heridos y un portal a otro mundo. ¿Y ahora qué? Bueno, yo digo que entremos ahí, capturemos a algunas chicas asustadas más y... Dave, en serio, los oficiales al mando han estado desaparecidos durante las últimas 3 horas, ¿cuánto tiempo pasará hasta que aparezcan para decirnos que tenemos que hacer guardia allí o algo así? Dave señaló detrás de él cuando se abrió la puerta y los agentes entraron en la habitación. Al teniente Troy no le hacían gracia las bromas que se hacían sobre los tenientes del ejército, a quienes se les consideraba graduados ciegos que no tenían ni idea de cómo liderar y que solo habían conseguido su rango por aprobar un simple examen. Así pues, se había asegurado de estar a la altura de las insignias de su uniforme, intentando ser un oficial lo más competente posible. Y ahora tenía órdenes que dar. Sus primeras órdenes que fueron realmente serias, de verdad.
Estoy seguro de que ya todos lo saben, están pasando cosas en nuestro estado vecino. Los hombres presentes en la habitación asintieron. Me dijeron que la Guardia Nacional de Nueva York mantendría la zona bajo confinamiento hasta que pudiéramos comprender mejor la situación, pero les advierto, que podríamos unirnos a ellos pronto. Quizás incluso tengamos que pasar por allí. Eso sorprendió a las tropas. Al darse cuenta de que no debería haber dicho esa última parte, el teniente rectificó de inmediato. Menuda forma de romper estereotipos. Maldita sea. Ahora bien, esto no está confirmado, pero somos algunas de las unidades más cercanas a la zona, y cuando los marines entran, el ejército siempre los apoya con el equipo más pesado, algo que necesitarán para detener las amenazas del otro lado, así que, si se hace el anuncio, quiero que todos estén mentalmente preparados para movilizarse. Por lo demás, todo seguirá como siempre. Ahora, sobre ese ejercicio conjunto en Canadá, Hill se contempló la habitación que le habían asignado, o mejor dicho, en la que la habían alojado. Se encontraba en un hotel muy limpio e impecable llamado Marriott, y los hombres que la habían acompañado habían sido muy amables. El lugar era realmente como lo había visto en los libros, y a la vez, mucho más. Era pequeño, pero la calidad del mobiliario lo hacía lucir igual de bien, si no mejor, que las habitaciones de los residentes del último piso. No podría haber deseado un lugar mejor para descansar, pero aún le inquietaba un poco lo que había sucedido después de que se hubieran encargado de los titanes. Varios hombres con trajes extraños que parecían envolver a quien los llevaba como una burbuja la llevaron junto con los policías a una zona donde la examinaron. Le explicaron que les preocupaba que pudiera haber traído alguna enfermedad de su mundo, lo cual, si bien no era imposible, a ella le parecía ciertamente mejorable. Aún así, insistieron en mantenerla bajo observación hasta estar seguros de que no portaba nada. O era susceptible a algo de este mundo. Pronto quedó claro que no llevaba nada encima, ya que le permitieron marcharse al atardecer, con ropa nueva y cómoda. Unos hombres de un grupo llamado FBI la recogieron y le hicieron algunas preguntas mientras la llevaban al hotel, pero incluso las preguntas la sorprendieron. ¿Cómo te llamas? ¿Te trataron bien allí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta comer? Frunció el ceño al sentarse en la cama increíblemente cómoda. Era una soldado, una de las mejores de su escuadrón de entrenamiento, miembro del cuerpo de exploración, entrenada para adentrarse en lo desconocido y enfrentarse a los monstruos que amenazaban a la humanidad, y la trataban como a una niña pequeña. Sin embargo, no le importaban las provisiones que le daban. Lo que le preocupaba era no poder regresar y traer ayuda con la suficiente rapidez. De repente, una posible manera no solo de sellar el muro de María, sino de destruir a los titanes de una vez por todas, estaba a su alcance. Aún no tenía idea de la potencia de fuego que este mundo podía desplegar, pero lo cierto era que simples máquinas voladoras y potentes armas eran más que suficientes para detener a los titanes en seco. Pero ahora mismo no podía hacer nada de eso. Resultaba frustrante estar expuesta a esa tecnología y a esas armas y sentirse tan impotente para ayudar a su gente como lo había estado en aquel campo de batalla. No quería pensar en ello, pero ahora que estaba a salvo, era difícil no recordar a sus compañeros caídos. Mi impotencia, antes de que las emociones la superaran, llamaron a la puerta. Ilse se acercó para abrirla y encontró a algunos de los hombres que la habían llevado en una bolsa blanca que tenía algo escrito en letras verdes. Tengo que descifrar este idioma escrito. No estaba seguro de qué te gustaría más, ya que no tienes una comida favorita, pero Subway tiene unos sándwiches bastante buenos, así que pensé que al menos uno de estos te gustaría, dijo el joven. Observó con escepticismo los trozos de pan envueltos, que tenían rojos y verdes, entre otros ingredientes. Algunos los reconoció, otros no tenían ni idea de qué eran. Uno de los sándwiches era lo que el agente describió como un filete con queso. Ella reconoció los ingredientes y fue la primera en probarlo. Sus ojos se abrieron de par en par con deleite y sorpresa, pues jamás había probado algo tan delicioso en su vida. Ella esperaba que fuera un simple pan con algo de carne y queso, pero el sabor, la calidad, la calidez, sinceramente, se preguntó si aquello era comida digna de la realeza. ¿Por qué me tratas así? Comenzó a preguntar después de saborear por un momento la deliciosa comida. El hombre cuyo nombre ella no recordaba arqueó una ceja. Bueno, nos ayudaste bastante allá atrás, Y. Gracias a ti, las bajas fueron mínimas. Lo menos que podemos hacer es darte un lugar donde quedarte y algo de comida. Pero todo esto es demasiado. Me siento como de la realeza Y. Realmente no merezco sentirme así, dijo con tristeza. El hombre frunció el ceño.
Vuestro mundo no está ni remotamente tan avanzado como el nuestro. Ella asintió. La vida es tranquila en general, pero no se espera que la mayoría de los que nos unimos al cuerpo vivamos mucho tiempo, toda mi unidad lo descubrió, dijo en voz baja. Lamento mucho oír eso. No sé si te has dado cuenta, pero aunque aquí ocurren tragedias, todas son muy diferentes. La humanidad ha estado en la cima de la cadena alimenticia durante miles de años, e incluso en zonas donde no lo estamos, tenemos las armas para protegernos si las visitamos. No puedo imaginar lo difícil que debe ser ahí fuera. Dijo el hombre, visiblemente incómodo con el tema. Habían pasado miles de años desde que la humanidad estuviera en la parte inferior de la cadena alimenticia, y no podía imaginar un mundo donde esa siguiera siendo la situación actual. Entonces, ¿puedes ayudarnos? La humanidad ha estado a la defensiva durante 100 años en mi mundo y los titanes no han hecho más que acercarse a nuestra extinción en los últimos años, ya puedo ver que tienes el poder para asegurar que aquellos que dieron su vida no murieran en vano. Tu gente puede, lo siento, pero está hablando con la persona equivocada. El secretario de Defensa, el Congreso, el presidente, ellos son los que deciden qué sucede a continuación. Yo solo soy un funcionario público, dijo el hombre, levantando la mano. ¿El Congreso? ¿El presidente? Preguntó, ahora bastante confundida. El presidente estadounidense miraba fijamente el informe sobre su escritorio. En la pared cercana, los presentadores de Fox News comentaban los sucesos de las últimas 12 horas mientras mostraban imágenes en directo de la policía de Nueva York instalando barricadas, mientras los ingenieros del ejército construían rápidamente una estructura sobre la gran puerta para impedir que otros hostiles salieran a la ciudad. La pregunta ahora es, ¿entramos ahí? Los informes iniciales de la policía, así como las grabaciones de civiles, confirman que hay humanos al otro lado. La chica que salió por la puerta antes de que ocurrieran estas cosas lo demuestra. Así que tal vez tengamos una puerta de entrada a una nación necesitada. Algo que probablemente podría beneficiarnos. Bueno, esa es una forma de verlo. Creo que la cautela sería más aconsejable, ya que no tenemos ni idea de dónde vino este portal, ni cuánto tiempo permanecerá aquí, ni cómo se conecta con otro mundo o dimensión, ni a dónde conduce. Personalmente, creo que deberíamos esperar un poco antes de tomar cualquier medida. Bueno, eso suena razonable, tal vez podríamos enviar algunos grupos de reconocimiento por adelantado, a ver si. El presidente apagó el televisor. Hoy no se suponía que las cosas fueran así. Originalmente, tenía previsto asistir a una reunión con los líderes de la OTAN para discutir cuestiones presupuestarias y había planeado irritar a los líderes de los países europeos que invierten menos de su PIB en defensa. Debería haber sido fácil, incluso divertido, diablos. Cabrearía a la oposición y fortalecería su propia base. Pero ahora ese trabajo estaba en manos del vicepresidente de voz suave, y todos sabían que lo máximo que haría ese tipo sería recordarles cortésmente a los líderes de la OTAN que Estados Unidos había pagado mucho más que la mayoría de ellos en la defensa de Europa como continente, y que no era un trato muy justo que la mayoría de los países europeos no pagaran tanto, y dejarlo ahí. Esto, por supuesto, suponiendo que el presupuesto siga siendo tema de debate después de hoy. Pero no, de repente apareció en medio de Nueva York una extraña puerta que parecía haber sido construida en la época clásica, y un grupo de monstruos gigantes desnudos empezó a perseguir a la gente. Siempre había pensado que si ocurría alguna crisis importante durante su presidencia, sería mucho más grave que esta, pero hasta el momento solo habían muerto media docena de personas, y aunque había muchos heridos, la situación no era ni de lejos tan grave como en algunas de las zonas afectadas por desastres naturales a las que tuvo que enviar ayuda federal. El problema es que el portal en Nueva York, entonces, muchachos, ¿precaución o acción? Preguntó a los asesores militares y al equipo científico reunidos en la sala. Todos quedaron algo atónitos ante la sencillez de la pregunta. Como si al presidente le importara más cómo esto afectaba su agenda que cómo afectaba a décadas de hipótesis científicas y revisiones. Pero algunos lo apreciaban precisamente por esa actitud. Nos gustaría esperar un poco, señor presidente. Necesitamos preparar los materiales, necesitamos información sobre a qué nos enfrentamos al otro lado, además, el riesgo de que el portal desaparezca es una preocupación muy real para nosotros. Sí, lo último que necesitamos es que un grupo de nuestros muchachos se quede atrapado en medio de la nada sin ningún tipo de apoyo, murmuró el presidente. Podríamos preparar un equipo de reconocimiento que entre y salga rápidamente. Enviar primero algunos drones para hacernos una buena idea de lo que hay al otro lado, sugirió un asesor.
Eso podría funcionar. Podríamos monitorear la puerta y ver si se ve afectada de alguna manera por el breve tráfico, dijo uno de los científicos. Genial, genial, aprueben esa misión. ¿Y qué hay de esos bichos raros desnudos? ¿Qué les pasa? Tardó un tiempo, pero una vez que se conoció su punto débil, el Departamento de Policía de Nueva York logró controlarlos. Desde luego, no eran una fuerza organizada. Bueno, tenemos información de la chica que salió por la puerta esta mañana. Ella habla inglés, ¿verdad? Inglés con acento, una extraña mezcla de británico, francés, tal vez incluso algo de alemán. Curiosamente, algunas palabras tienen más acento que otras, pero sí señor. Dice que todo lo que se sabe con certeza sobre estos gigantes, titanes como ella los llama, es que aparecieron hace unos 100 años y rápidamente llevaron a la humanidad casi a la extinción, ya que la única forma de matarlos es cortándoles la nuca, algo que no se sabía en ese momento. Lo que quedó de la humanidad se refugió tras 3 grandes murallas, donde residen hasta el día de hoy. El hombre hojeó varias hojas de papel, transcripciones de la entrevista que la chica había tenido hacía apenas unas horas. Tras encontrar lo que buscaba, continuó. Hace unos 3 años, un titán más grande que las murallas atravesó la más externa, provocando que la humanidad perdiera 1/3 de su territorio y gran parte de su población, ya que las campañas para recuperarlo resultaron en un desastre total. La señorita Langnar pertenece a una rama del ejército cuyo trabajo consiste en explorar el territorio más allá de las murallas, llamada Cuerpo de Exploración. Su unidad fue destruida por un grupo de titanes con los que se encontraron. Terrible, envíale mis saludos. En realidad no, avísame cuando esté disponible, la llamaré yo mismo. Ahora, ¿nadie ha vuelto a encontrar a ese enorme titán?, preguntó el presidente. Según ella, no. Algunos creen que se trataba de una anomalía demasiado grande que murió por sí sola. Al fin y al cabo, existen varios tipos de titanes. El presidente asintió con la cabeza antes de cambiar de tema. ¿Su gente no tiene tecnología moderna? Señor presidente, según su descripción, apenas han salido de la Edad Media y los inicios de la era industrial. Tienen mosquetes para las guarniciones militares, pero sus armas principales son un aparato llamado equipo de maniobra tridimensional, que parece consistir en un complejo sistema de gas, ganchos y engranajes que les permite combatir a los titanes agarrándose a árboles o edificios y usando cuchillas especiales para cortarles el cuello. Ella perdió el suyo durante su retirada, así que no tenemos mucho que analizar aparte de su propia descripción. El presidente asintió. ¿Qué clase de gobierno tienen? Según su descripción, es una monarquía absoluta. Tienen leyes bastante estrictas en lo que respecta a los jefes de gobierno, pero a pesar de ello, afirma que el rey actual goza de bastante aprecio entre la población. Los ojos del presidente se iluminaron. Eso podría funcionar, una tierra gobernada por un rey donde la gente vivía con el temor de ser devorada viva por gigantes humanoides deformes que habitaban justo fuera de sus murallas parecía la situación perfecta para que Estados Unidos interviniera y salvara el día. Digamos que enviamos tropas allí, ¿qué haríamos contra esos gigantes? Bueno, en las imágenes de Nueva York, vimos a un titán intentar atrapar a una persona escondida en un coche. Logró volcar el coche y dañarlo un poco. Pero el titán no pudo atrapar a la persona que estaba dentro, aunque aparentemente esto se debió a la falta de coordinación. Algunos parecen ser más tontos que otros. Otra cámara nos muestra que, si bien no tuvieron problemas para romper los cristales de las ventanas e incluso algunas columnas de cemento, estos titanes no pudieron dañar seriamente los edificios circundantes, y eso sin mencionar sus acciones desorganizadas. Propongo que enviemos batallones blindados como punta de lanza, con infantería mecanizada con armas pesadas como apoyo. Una vez que los hombres hayan establecido una base de operaciones avanzada, podemos enviar helicópteros de ataque ligero y otras aeronaves para realizar ataques mucho más efectivos. Una vez que hayamos eliminado a los titanes de la zona circundante, procederemos a sellar el muro dañado. Con suerte, para entonces al menos habremos establecido algún contacto con los lugareños, pero si no, siempre podemos simplemente entrar y contarles cómo recuperamos sus tierras perdidas después de unos pocos días. Su confianza de esa manera. El presidente asintió. No había ningún inconveniente visible si la puerta no se cerraba.
enviar las tropas, despejar la zona de titanes, sellar el muro, entrar como héroes, obtener exenciones fiscales y establecer acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes, dándole a Estados Unidos un trato mucho mejor antes de incluir a otras naciones, por supuesto, y vendiendo armas a una nación, o mejor dicho, a un mundo que necesitaba esa potencia de fuego. Nada mal en absoluto, lo único que se necesitaba era que esa puerta permaneciera en su sitio y no desapareciera. Matt se esforzó al máximo por no temblar demasiado. Los soldados canadienses, que reían levemente a pocos metros, o yardas, a su izquierda, estaban de pie en la nieve como si nada. Sabía que se reían de él, pues no había nadie más de quien reírse cerca, pero no podía culparlos. Se suponía que debía mantenerse erguido mientras hacía guardia durante la noche junto con los canadienses, pero se había colgado la carabina a la espalda para poder abrazarse a sí mismo, mantenía las piernas juntas y se inclinaba ligeramente en un intento desesperado por mantenerse algo caliente, lo cual, en sí mismo, era inútil. En resumen, parecía estúpido. Dejen de luchar contra el frío, acéptenlo. Dijo uno de ellos con una sonrisa amable, aparentemente sin inmutarse por las bajas temperaturas. Esta gente es mitad hielo. Matt guardó silencio. No tenía sentido hablar, ya que el pasamontañas probablemente amortiguaría cualquier palabra que tuviera en mente. Para los canadienses no era un problema. Tenían su equipo básico de invierno y parecían estar bien con él. Mientras tanto, los estadounidenses tenían su propio equipo de invierno y algunas cosas adicionales que les habían enviado sus familias, pero algunos aún sentían que no era suficiente para las bajas temperaturas de la naturaleza canadiense. Malditos ejercicios de entrenamiento conjunto. Según tenía entendido, el ejercicio conjunto estadounidense y canadiense en el norte del país fue una buena y una mala noticia a la vez. Por un lado, eso significaba que las cosas seguían su curso con normalidad. La vida continuaba incluso después de que se abriera un portal a otro mundo en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, se había añadido a última hora una unidad blindada estadounidense al ejercicio, lo cual no era precisamente inusual, pero se preguntó si eso confirmaba que los altos mandos planeaban, en efecto, enviar fuerzas a través de la puerta. O tal vez simplemente enviaban a algunos de los tripulantes de tanques novatos a entrenar porque no tenían suficiente experiencia. Podría ser eso. Pero ahora se especulaba que cualquier pequeño cambio estaba relacionado con la apertura de la puerta. ¿Escasez de raciones de combate? Probablemente debido a la puerta de acceso. ¿Entrenamiento con munición perforante en lugar de la munición reglamentaria? Probablemente debido a la puerta de acceso. ¿Jaque no puede encontrar chicas buenas en la tundra olvidada por Dios? Puerta. Sin nada que realmente les preocupara en el crudo invierno del norte de Canadá, Matt acabó por no hacer prácticamente nada hasta la mañana siguiente, cuando desayunó en la cafetería. Hace tanto frío que ni siquiera los osos polares intentan salir de sus cuevas. Oye. Las noticias. Enciende las noticias. Le exigió Jaque al tipo de la cafetería. ¿Por qué? Escuché a los oficiales hablando. Los marines enviaron a un par de exploradores por la puerta de Nueva York hoy y acaban de regresar. El hombre parpadeó y, con un movimiento rápido, encendió el televisor. Un reportero cansado se movía torpemente entre civiles y policías que rodeaban una zona cercana a la puerta. Los vehículos blindados MRAV de la Infantería de Marina regresaron este miércoles temprano tras una breve operación de reconocimiento más allá de la puerta ubicada en Times Square. Los vehículos fueron enviados aproximadamente a las 12:30 am, hora del este, y regresaron poco después de las 8 am. Como pueden ver en las imágenes de la recuperación, el segundo vehículo sufrió algunos daños, ahí, agregó, señalando. Los hombres en la cafetería miraban con preocupación el segundo vehículo blindado MRAP que aparecía en la pantalla del televisor. Parte del blindaje del lado izquierdo estaba abollado, como si una bola de demolición lo hubiera golpeado. La ametralladora calibre 50 en la parte superior estaba visiblemente desplazada, probablemente fuera de servicio, y aunque es difícil de apreciar, el cristal antibalas del lado del conductor estaba ligeramente agrietado. ¿Esos cacharros están diseñados para resistir explosiones de artefactos explosivos improvisados? ¿Qué demonios les ha pasado?, preguntó en voz alta uno de los soldados canadienses más veteranos. Todos sabían que los titanes eran grandes y peligrosos, pero también lentos y bastante torpes. Se estremecieron ante la posibilidad de que algo peor habitara aquella tierra extraña. El reportero parecía tener una respuesta. Entrevistamos brevemente a uno de los marines y logramos preguntarle sobre los daños.
El marine, Wesley Thompson, veterano de Afganistán, dijo lo siguiente: las imágenes pasaron a una toma anterior del marine saltando del mihrab, ileso, y un reportero preguntando: señor, ¿qué pasó ahí fuera? ¿Eh? Oh, solo uno de esos bichos raros intentó agarrarnos. Yo pensaba que la mayoría de los gigantes eran lentos. Bueno, sí, pero algunos son, bueno, unos bichos raros que se arrastran. Chocaron directamente contra nosotros, dijo el soldado, frotándose el cuello. ¿Qué tan grave es la situación allí? Bueno, no es Afganistán, pero lo digo en el buen sentido. Hay muchos por aquí, pero en general parece bastante agradable, creo que también lo grabamos. Supongo que es bastante agradable, pero no iría de vacaciones allí, dijo con humor. Infantes de marina típicos. Ilse se quedó mirando la pantalla del televisor en estado de shock. Los atacó un titán de frente y lo único que pudo hacerle a su coche fue agollarlo un poco. Le preguntó al agente del FBI que estaba sentado en la habitación con ella. Bueno, básicamente son vehículos blindados que pueden sobrevivir a explosiones bastante fuertes. ¿Ya te has informado sobre la guerra de Irak? Il se negó con la cabeza. Sobre la mesa había un montón de discos que podía meter en una caja que luego los reproduciría en la pantalla atornillada a la pared. Bueno, juégalo después de que termine la Guerra Fría. Era fundamental que supiera todo lo posible sobre su mundo para que pudiera actuar como intermediaria. Durante el último mes tras el incidente, Ilse se había alojado en el pequeño apartamento que el gobierno estadounidense le había alquilado, incluso concediéndole un visado, un documento peculiar necesario para residir en un país extranjero, y enseñándole a leer, algo que no resultó tan difícil como pensaba al principio, dada la similitud entre los idiomas. Todo esto era una preparación para lo inevitable. Estados Unidos planeaba enviar al menos una división de su ejército a través del misterioso portal hacia las extrañas tierras que existían más allá. Estados Unidos llevó a cabo esta operación a pesar de las objeciones de funcionarios de la ONU, algunos de los cuales afirman que los nativos del otro lado podrían considerarla un acto de agresión. La declaración le llamó la atención. Un momento, ¿qué? Nadie ha vivido en el territorio del Muro María en casi 5 años. Los únicos humanos que podría encontrar cualquier operación de reconocimiento son los del Cuerpo de Exploración. ¿Por qué se oponen las Naciones Unidas a enviar soldados allí? Preguntó Ilse al agente del FBI. A la ONU le preocupan todas las complejidades que podría implicar otro mundo. Usted dice que la humanidad solo existe dentro de sus muros, pero seamos honestos, podría estar equivocado. Ilse frunció el ceño, pero asintió ante la afirmación. De hecho, nunca se le había ocurrido siquiera considerar esa posibilidad. Resultaba bastante extraño lo aceptado por todos, que ellos eran todo lo que quedaba de la humanidad. Pero entonces nadie se atrevía a cuestionar al rey ni a sus consejeros. No por miedo, claro está, pues el rey había sido bastante eficaz y todos los reyes anteriores gozaban de gran reverencia. ¿Por qué habrían de mentir? Y aunque no estuvieran solos, ¿de qué les serviría? Suponiendo que existieran algunos reductos de humanidad, no podrían comunicarse entre sí, y si los registros antiguos fueran ciertos, también estarían asediados por titanes, ¿verdad? El agente continuó, interrumpiendo sus pensamientos. Pero incluso si solo quedan las murallas, sigue siendo una nación entera que existe en otro mundo. Suponiendo que enviemos tropas y destruyamos a la mayoría, si no a todos, los titanes, la gestión podría empeorar aún más a medida que la gente se independice, algo que inevitablemente sucederá. Quizás se formen nuevos países, quizás la gente busque la independencia, quizás quieran nuestra ayuda, y un sinfín de otras posibilidades. Supongo que esto solo les abre la caja de Pandora, algo que realmente no desean hacer ahora mismo. Ilse asintió. Pero tiene que haber algo que pueda hacer para conseguir apoyo para enviar ayuda a casa. El suelo tembló mientras ella maniobraba con gracia sobre él. Había sido una magnífica incorporación al arsenal del que el ejército estadounidense se había sentido tan orgulloso desde que Reagan invirtió tanto dinero en él en la década de 1980. Incluso algunas de sus hermanas mayores seguían en servicio, casi 30 años después. Pero ella era nueva y había sido modernizada recientemente. Algunos se quejaban, declarando que sus rivales rusos podían humillarla fácilmente, que era hora de que el ejército estadounidense buscara otras opciones. Pero su tiempo aún no había terminado. Aún era capaz de proteger a quienes servían a su lado, y sus capacidades se habían demostrado una y otra vez en el campo de batalla.
Muchos confiaban en que incluso sus hermanas mayores podrían detener una incursión rusa en Alemania Occidental, si la historia hubiera tomado un rumbo diferente, e incluso ahora estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero si pudiera pensar, probablemente estaría algo confundida sobre por qué su enemigo ya no era un vehículo, ni siquiera una persona, sino una gran maqueta humanoide de madera que se suponía que era un indicio de su nuevo enemigo. El M1A2 Abrams maniobró a través del campo, alcanzando una ligera elevación en el suelo antes de apuntar al gran blanco de madera, mientras su cañón principal se desplazaba obedientemente a su posición. El cañón de ánima lisa de 120 milímetros disparó un único proyectil sabot de uranio empobrecido, desintegrando la parte superior del objetivo desde una distancia de media milla. El general del ejército estadounidense que inspeccionaba el campo suspiró. Era viejo, estaba cansado y planeaba jubilarse. Se preguntaba si sería uno de los últimos generales en servicio activo que habían vivido y entrenado durante la Guerra Fría, preparándose para un conflicto que nunca llegó, solo para darse cuenta de que la nueva gran amenaza para su país provenía de grupos guerrilleros en una tierra remota que ni siquiera tenía una idea básica de lo que existía más allá del desierto. Y justo cuando planeaba retirarse, surgió otra amenaza que debía ser neutralizada. Y así, las tácticas tuvieron que cambiar de nuevo ante una nueva amenaza que se cernía literalmente a las puertas de Estados Unidos. ¿Con eso bastará?, preguntó, dirigiéndose a uno de los pocos observadores. La chica parecía impresionada. A juzgar por su aspecto, todavía era una niña. No le sorprendió, dadas las descripciones que había visto en las noticias, pero aún así le partía el corazón que menores de edad tuvieran que pelear en situaciones tan desesperadas al otro lado de la puerta. ¿Pero qué otra opción le quedaría a alguien en semejante situación? Yo, creo que sí, dijo ella, pero por alguna razón él no le creyó. Algo en su mirada denotaba incertidumbre. Decidido a tratarla como a cualquier otra subordinada, el anciano se giró para mirarla. ¿Estás seguro? Me parece que aún no te hemos convencido, dijo, manteniendo un semblante impasible. La chica hizo una mueca ante eso, antes de volverse para mirar a los otros observadores, que eran simplemente un coronel de la Fuerza Aérea y un general de la Infantería de Marina, quienes le devolvieron la misma mirada. Si hay que cambiar algo, díganoslo, declaró el general de la Marina. La chica miró a los hombres, respiró hondo y habló. Bueno, sé lo destructivos que pueden ser los tanques, y no soy ni general ni oficial de alto rango, pero no puedo evitar preocuparme de que nadie se tome la amenaza de los titanes tan en serio. Incluso con estas armas, sé cuánto daño pueden soportar algunos titanes. Oí que uno fue hecho pedazos por fuego de cañón y aún así se regeneró, no quiero que nadie muera porque olvidé darles un consejo. Los hombres asintieron. Era un buen argumento. Subestimar al enemigo le había costado a cada gran imperio al menos una batalla. Bueno, esto es territorio desconocido para nosotros, señorita Langnar. No queremos perder a ninguno de nuestros muchachos a manos del enemigo del otro bando. Agradecemos cualquier consejo que pueda darnos. Eso hizo que la joven sonriera levemente. Bueno, lo único que tienes que recordar es que la nuca es su punto débil principal para matarlos. La chica repitió, sintiéndose como un disco rayado. Creo que las municiones con bajo contenido de uranio harán algo más que destruir la nuca, murmuró el general. Sí, pero algunos son capaces de moverse a velocidades increíbles, dijo, dejando entrever su peculiar acento. Los hombres asintieron. Todos habían visto las imágenes de la primera operación de reconocimiento. Los Abrams se mueven bastante rápido, pero, como siempre, planeamos enviar unidades de apoyo con ametralladoras pesadas y lanzagranadas. ¿Y proyectiles guiados?, preguntó, utilizando el término que había aprendido recientemente. Los hombres asintieron. No muy lejos de los Abrams, un par de vehículos de combate de infantería Bradley dispararon 2 misiles antitanque TOW contra otro objetivo. Aunque eran modelos obsoletos, su eficacia fue espectacular, aniquilando por completo el objetivo y dejando solo restos carbonizados y humo. Ilse se preguntó si se estaba preocupando sin motivo, mirando fijamente a las bestias en el campo de batalla. El tanque de batalla principal Abrams pesaba más de 60 toneladas. Era imposible que un titán pudiera moverlo. Tal vez me estoy preocupando demasiado. Sonó un teléfono móvil, interrumpiendo los pensamientos de la chica. Ninguno de los militares llevaba el suyo. Ilse lo cogió y se lo llevó a la oreja. Tales inventos beneficiarían enormemente a su mundo si alguna vez llegaran a existir. Ajá, espera, ¿ahora?, dijo sorprendida.
Pero el mensaje dice, oh, lo leí mal, el general arqueó una ceja. Se supone que debe conceder una gran entrevista para recabar apoyo para nosotros, dijo el coronel de la Fuerza Aérea. Bueno, la mayoría de los estadounidenses ya tienen una opinión formada sobre si debemos ir o no. Dudo que una sola entrevista les haga cambiar de opinión. Murmuró una respuesta. Sí, bueno, espera a ver quién quería contratarla. Se miró en el espejo. Suficientemente bueno, aunque muchos consideraban que su programa nocturno era de comedia, el hombre era conocido por sus comentarios sobre los problemas políticos que aquejaban a la nación. Intentaba ser, bueno, objetivo no era la palabra adecuada. ¿Aceptable? Algunos, incluido el presidente, no eran realmente fans de su programa ni de lo que decía. No hay problema, sus inclinaciones políticas no eran ningún secreto, por supuesto, pero aún así intentaba expresar su punto de vista de una manera que no resultara condescendiente con la gente del otro bando. En su mayor parte, al menos, al igual que muchos comentaristas políticos en Estados Unidos, recibió muchas críticas por decir algo con lo que algunos no estaban de acuerdo, o algunos consideraron que estaba siendo ofensivo, o algunos consideraron que no estaba siendo lo suficientemente ofensivo, pero eso venía con el trabajo, especialmente si eras el presentador de programas nocturnos más visto en Estados Unidos. Pero aún sabiendo todo eso, le pilló completamente desprevenido cuando alguien a quien había ridiculizado mucho en el programa apareció queriendo hablar con él. No solo hablar con él, el secretario de Estado le ofrecía dinero por entrevistar a la chica que había salido del edificio unos meses antes. Si se lo hubieran ofrecido a un reportero cualquiera, o incluso a uno de los más conocidos, estaba seguro de que lo habrían aceptado sin dudarlo. Sin embargo, no voy a actuar como un propagandista, había empezado a decir, sabiendo perfectamente por qué le pedían que la entrevistara. Él, al igual que muchos ciudadanos estadounidenses, no quería que Estados Unidos se involucrara demasiado en el mundo del otro lado. No es que no quisieran enviar ayuda, simplemente no confiaban en que su propio gobierno pudiera controlarse y no anexionarse un planeta entero. Y esa era solo una de las muchas razones. Dejando de lado todas las complicaciones políticas, el hecho de que el otro mundo probablemente albergara enfermedades desconocidas, tuviera un alto riesgo de muerte y la posibilidad de convertirse en otro Afganistán eran motivos suficientes para que cualquier ciudadano estadounidense, como mínimo, desconfiara de otra operación militar. ¿Propaganda? Sé que no le gusta la administración, pero esta es la entrevista de su vida. Protestó el político. ¿Ah, sí? Respóndeme a esto. ¿Por qué el FBI la ha mantenido alejada del ojo público durante tanto tiempo? Tiene 16 años, Jim. Afirmó el político en voz baja, incluso con un ligero tono de enfado. Eso pilló desprevenido al presentador del programa. El político continuó diciendo, sé que usted y muchos otros tienen inquietudes sobre si deberíamos involucrarnos en este otro mundo, pero nadie en los medios tradicionales quiere hablar de lo grave que es la situación allí. Cada vez que el presidente lo menciona, lo tachan de alarmista, y cuando alguien lo apoya o intenta aclarar la situación, las cadenas de noticias exigen entrevistar a la señorita Langnar, algo que ella no está realmente dispuesta a hacer, considerando que la mayoría de las principales cadenas de noticias quieren oírla denunciar al presidente. Eso no es, hizo una pausa. Si bien sabía en el fondo que la mayoría de las cadenas de noticias aún intentaban, al menos, ofrecer la verdad completa en sus reportajes, no era una exageración decir que la mayoría de las cadenas y sitios web de noticias habían mostrado un sesgo innecesario en los últimos años. Presentadores de programas de entrevistas como él comentaban constantemente cómo, al menos en el ámbito político, la mayoría de los estadounidenses se formaban una opinión sobre algo sin tener todos los datos a la vista, prefiriendo simplemente basarla en quien lo había dicho primero. Sí, aunque ABC o CNN tengan reporteros bien informados y educados, ella no confía realmente en ellos después de todas las tonterías que han estado diciendo algunos de sus presentadores. Bueno, para ser justos, nuestro presidente les da mucho material para atacarlo, respondió, provocando que el otro hombre pusiera los ojos en blanco. Ella sigue pensando que tú eres mucho más creíble que ellos para decir la verdad. Se tomó un minuto, sin contemplar si estaría de acuerdo o no, eso ya estaba decidido, pero aún tenía que reflexionar sobre el hecho de que los informes que llegaban de la Casa Blanca no eran exagerados. Aún así, 16 años, ¿tienen niños soldados en el otro bando? Repito, la presidenta no ha exagerado.
Hemos intentado que conceda una entrevista, pero solo acepta hacer declaraciones escritas, y por alguna razón nadie en los medios de comunicación tradicionales quiere creerlas. CNN ni siquiera se molestó en emitir las últimas. No puedo imaginar por qué, finalmente accedió a grabar un mensaje en vídeo, pero insiste en que la entreviste un presentador de un programa nocturno, como tú. Se cruzó de brazos. Él estaría de acuerdo, pero quería ver al político retorcerse un poco más. Eso demuestra que eres tan auténtico como cualquiera, incluso cuando mientes o exageras, afirmó el político. Así que ella ve mi programa. Un poco, ahora está poniéndose al día con la historia universal. ¿Qué te parece? Así pues, se encontró en un avión rumbo a una base militar en Michigan, donde supo que ella estaba hablando con oficiales de alto rango sobre cómo acabar con los gigantes que asolaban el otro lado de la puerta. Le resultó imposible ignorar el parque automotor a lo lejos, donde varios hombres trabajaban en sus vehículos con una urgencia propia de las hormigas. Los delatones tan ansiosos por pasar, no soportaba la sed de sangre que a veces parecían tener los militares. No es que lo fueran, lo sabía, pero el afán de algunos oficiales por ir a matar era algo que no podía tolerar. Aún así, sabía que no era tan sencillo como decir que la guerra de Irak había sido inútil. La gente al otro lado de esa puerta claramente necesitaba ayuda. Especialmente si tienen niños soldados luchando contra gigantes para sobrevivir. ¿Dónde está? Se le encogió el corazón al verla. Tiene 16 años, pero parece que todavía debería estar en la escuela secundaria. Hola, Ilse Langnar, 34 a expedición, cuerpo de exploración, murmuró sin mirarla a los ojos. Le sorprendió lo nerviosa que parecía. Se presentó y le dijo que no había problema. Lo siento, supongo, saber que 1 millón de personas verán lo que tengo que decir, ya sabes, me asusta, lo cual es estúpido porque casi he muerto varias veces, y sin embargo, oye, vamos, no pasa nada. Dijo el hombre que él suponía que era su guardaespaldas. Gracias, ¿cómo es posible que me haya enfrentado a titanes para ganarme la vida y esté absolutamente aterrorizada ante una entrevista grabada? Casi gimió. Oye, no te preocupes. Entrevisté al presidente justo antes de que asumiera el cargo. Deberías haber visto lo nervioso que se pone antes de salir en cámara. Dijo, con la mayor amabilidad posible, provocando incluso una leve risa en ella. Después de todo, la risa es la mejor medicina. Cabría esperar que las cosas estuvieran más tranquilas tras un ejercicio conjunto con el vecino del norte, pero el entrenamiento había sido incesante desde su regreso. Simulacros aleatorios, un nuevo entrenamiento sobre cómo enfrentarse a los titanes, que principalmente implicaba lanzagranadas, lo que llevó a que cada soldado del batallón entrenara con diferentes tipos de lanzagranadas. Para el teniente Troy, lo único que faltaba era la orden de marcharse. Los soldados bajo su mando y el de su oficial al mando estaban más que preparados, y él sabía perfectamente que si algún equipo iba a entrar por la puerta para apoyar a los marines, serían ellos. No era solo una opinión, era un hecho que eran novatos y estaban disponibles. Las unidades enviadas al extranjero, tanto a países aliados como no aliados, no iban a ser repatriadas, y contar con tropas entrenadas del país vecino de Nueva York facilitaría enormemente la logística. Al menos, en su opinión. Se quedó mirando las imágenes en la pantalla del ordenador. Tenían ya unos meses, pero los vehículos MRAP enviados anteriormente habían conseguido imágenes bastante buenas de la operación de reconocimiento. Colinas verdes, altos pinos, alguna que otra granja, parecía Alemania, solo que con humanoides gigantes y extraños deambulando por ahí. Amber actual, aquí Amber 1, 2, ¿ya tienen imágenes en las paredes? Se escuchó una voz en la radio. Ámbar negativo 2, ¿estás viendo el tamaño de algunos de estos? Una de las cámaras había captado imágenes de algunos de los titanes más grandes acechando sobre los árboles bajo el sol de la mañana, como en las pesadillas lovecraftianas, dejando vivir a sus presas solo porque, afortunadamente, no eran conscientes de su presencia. Sí, inquietantes hijos de, guau. El momento en cuestión, era difícil de precisar, pero parecía que, mientras la tripulación se distraía ligeramente con los gigantes a lo lejos, al pasar junto a una granja destartalada, un titán espeluznante salió a gatas de detrás de ella, como una araña, y se dirigió hacia Amber a una velocidad aterradora. La cámara viró bruscamente con el vehículo, ocultando a la bestia, pero era evidente que lo había embestido, haciéndolo girar ligeramente, tal vez incluso casi volcarlo. La ametralladora calibre 50 abrió fuego mientras el conductor forcejeaba audiblemente para apartarse lo más posible y evitar volcar.
Troy entrecerró los ojos, preguntándose si los rumores resultarían ser ciertos. Mientras el MRAV lograba girar, Amber 2 se dio la vuelta para brindar apoyo y. Vaya, ¿lo ves? No había sido el primero en darse cuenta, pero los proyectiles arrancaron trozos enteros de la cabeza de la criatura, incluidos los ojos, antes de que una bala trazadora entrara visiblemente por la boca abierta y saliera por la parte superior del cuello. Si se apuntaba correctamente, las balas del calibre 50 podían atravesar partes de la nuca del titán incluso si lo hacían por delante. ¿Crees que tus chicos pueden con eso?, preguntó su oficial al mando. ¿Esto es lo que la señorita Ilse llamaba anormal? Correcto, pequeños diablillos rápidos, bueno, grandes, rió entre dientes el hombre mayor. Troy se encogió de hombros. A pesar de que su unidad había sido enviada, lo único que recibían eran un BES. Sí, un BES armados con ametralladoras calibre 50 y lanzagranadas automáticos MK-19, pero aún así, escapar de esa bestia podría ser mucho más problemático de lo que él quisiera. No es un problema, es un desafío, no me apunté para los trabajos fáciles, Troy, recuérdalo, creo que podemos con ello. Tenemos algunos vehículos blindados ligeros en camino, ¿verdad? Sí, pero aparte del pelotón de A2, nuestra contribución principal es con los vehículos de combate de infantería Bradley. No sé si aportará mucho, pero Ilse comenta que algunos miden unos 2,7 metros de altura. Creo que los cañones del Bradley se desempeñarán bastante bien contra ellos sin poner en riesgo a nuestros hombres y ayudarán a los Abrams a conservar su munición. Troy asintió. Ah, y antes de que se me olvide, órdenes de los altos mandos. Enhorabuena. Miró el papel, bueno, eso es, interesante, murmuró, echando un vistazo a la exclusiva del programa nocturno. Una entrevista con cierta chica, entonces, después de todas estas pérdidas, un gobierno que no le da mucha libertad a la gente, después de todo, sigues esforzándote por ayudar a tu mundo. ¿Por qué?, preguntó el presentador del programa de entrevistas de manera cortés. ¿Por qué tengo que vivir por ellos, por los que murieron?, dijo la chica despacio y en voz baja. El parque automovilístico estaba lleno de ruido, suficiente para distraer a cualquier recién llegado, pero Matt seguía mirando fijamente a la chica, apenas un año menor que él. En ese momento, ella vestía ropa de civil, vaqueros azules y una blusa verde claro, pero no era la atracción lo que mantenía su mirada, ni la del resto de los hombres, fija en ella. Jake hizo una mueca, la señaló, miró a Dave y luego volvió a mirar a la chica. El teniente Troy permanecía erguido junto a la niña pequeña. Muy bien, chicos, apuesto a que ya saben quién es. Bueno, sí, teniente, pero, ¿qué hace la señorita Langnar aquí?, preguntó Jake, visiblemente inseguro. La chica se removió nerviosamente, como si no estuviera segura de si debía estar allí. La escoltaremos al cruzar la puerta. Alégrense, caballeros. Oficialmente, es nuestra misión establecer el primer contacto. Los ruidos del parque automotor continuaron sin interrupción mientras los hombres más jóvenes miraban sorprendidos. Sin querer sonar, como un cretino, pero no debería recaer esto sobre los marines, ¿el té?, preguntó Matt. En cierto modo, sí. Contaremos con una escolta de infantes de marina cuando comencemos a ayudarlos con el reconocimiento, pero la señorita Langnar se quedará con nuestra unidad hasta que los infantes de marina terminen de establecer una base de operaciones avanzada después de que crucemos. Los hombres se miraron entre sí, inseguros. ¿Alguna objeción? De ninguna manera, teniente. Respondieron todos. Es un honor trabajar con todos ustedes, dijo Ilse después de un segundo, extendiendo el brazo para estrechar la mano. Matt, que era el que estaba más cerca, se encogió de hombros y extendió la mano para cogerlo. Mateo Witte, llámenlo Matt, probablemente el más responsable de todos. Jake, el de allá, te robará cualquier cosa que consideres valiosa. Dave es turco, así que preferimos llamarlo cucaracha. Matt, deja que los demás se presenten, dijo el teniente Troy antes de dirigirse al costado del Umbe para revisar algunos documentos. Sí, Matt, no pasa un día sin que nuestros encantadores oficiales al mando te regañen. Dave resopló, sonriendo mientras estrechaba la mano de la chica. Dave Emin, que por cierto significa digno de confianza en el país de mis padres. Cállate, Dave, todo el mundo sabe que eres tan fiable como un taller chino. Jackson, también conocido como Jake Jackson, jefe de equipo. Chicos del equipo, denme algunos de sus condones si sus padres me envían alguno para que pueda fingir que he ligado más que todos ustedes, pero claro, jefe de equipo. Él conduce nuestro Umbe, dijo Matt con expresión inexpresiva.
Oye, a diferencia de vosotros dos, yo sé conducir Y. Cállate, Muhammad. Nadie te lo pidió. En fin, un placer conocerte. Ilse parpadeó y, conteniendo a duras penas una carcajada, soltó una sonora risita. Los hombres no sabían cómo reaccionar ante la risa de la chica. Lo siento, es que, supongo que los soldados son soldados sin importar a dónde vayas. Dijo, secándose una lágrima. No, no nos acaba de comparar con ejércitos del tercer mundo. Escucha, señorita, el ejército estadounidense es, oigan. Se acabaron las presentaciones. La señorita Langnar se quedará en su litera hasta mañana. Quiero que ustedes y el resto de la unidad estén listos para partir hacia Nueva York a las 5 en punto. ¿Me entienden? Gritó el sargento Roy, como suelen hacerlo los sargentos del ejército. Por supuesto, esto provocó de inmediato que los hombres se apresuraran a terminar de reparar el viejo Humvee, mientras que Ilse se mostraba nerviosa por lo que ella podía hacer, teniendo en cuenta que no pertenecía al ejército estadounidense. Disculpe, pero su litera está por aquí, señorita Langnar, dijo, alejándola. Maldita sea, por supuesto que el sargento tenía que quitarnos el único atractivo visual que hemos tenido en meses. Jake gimió. Tío, tiene como 16 años, dijo Matt frunciendo el ceño. Por eso deberías ser tú el que esté enojado aquí, señaló Dave, mientras agarraba unas cajas de munición del calibre 50 para meterlas en el maletero. Disculpa mi maldito francés, pero ¿qué demonios estás intentando insinuar? Tengo 18 años. Ella es como, una niña, solo en edad, cara de bebé, dijo Dave, provocando una mueca de disgusto en Matt. En realidad, tiene razón. Ella ha visto más combates que cualquiera de nosotros, dijo Jake, con un tono sorprendentemente serio para una ocasión. Eso los dejó en silencio por un segundo. Matt continuó trabajando en la MK-19 mientras Jake revisaba la munición antes de que Dave trajera más. Bueno, tal vez, pero ¿sabes qué? No tenían tanques, ni siquiera coches normales. Así que esto no será una misión de combate, es más bien unas vacaciones. Sí, llamémoslo así. Dijo Matt, intentando de repente parecer animado, lo que solo lo hizo parecer infantil, algo que no ayudó el hecho de que su uniforme le quedara un poco grande, aunque le sentaba bien. Los hombres negaron con la cabeza y siguieron trabajando. Vale, ¿nadie ha oído eso? ¿Nadie oyó qué? Respondieron los dos casi al unísono. Gracias. No muy lejos de los hombres, los oficiales discutían los planes para la incursión, mientras el sol se ponía en la distancia. Entonces no tenemos ni idea de a cuántos enemigos podríamos enfrentarnos una vez que hayamos pasado, preguntó Troy. Negativo, se han enviado y se siguen enviando drones, pero solo pueden volar hasta cierto punto una vez que llegan al otro lado antes de que la señal se debilite demasiado, y lo cierto es que los titanes se mueven, así que aunque un día aparezcan muchos, puede que al día siguiente no haya ninguno. Sí, pero por lo que mencionó Ilse, estos gigantes no se mueven mucho de noche. ¿Sería una opción asegurar la zona alrededor de la puerta antes del amanecer? Preguntó el teniente. Me temo que no, en parte debido a la teatralidad política de ambos partidos, y en parte porque queremos enfrentarnos al enemigo lo antes posible, respondió otro oficial. ¿Exhibicionismo político? Quieren presumir de nosotros ante la ciudad, mostrarles bien nuestra imponente máquina verde, y porque queremos enfrentarnos al enemigo cuanto antes. Suponiendo que haya pocos titanes en la zona, podemos asumir que llegarán rápidamente, probablemente capaces de olernos o algo así. En cualquier caso, las órdenes son órdenes. Recuerden, el enemigo es muy estúpido, pero aún así peligroso. ¿Como nuestros políticos?, murmuró uno de los oficiales más jóvenes. Troy miró a su compañero. El chico parecía recién graduado y sin ninguna experiencia en el campo. Quizás sí la tenía. Tampoco es que tuviera mucha experiencia. En realidad, es un buen punto, ¿estamos completamente preparados para esto? Sé que no hemos tenido tantos recortes presupuestarios, pero aún así, preguntó otro oficial. Caballeros, estamos más que preparados. Una vez que nos reunamos con el resto de los marines, organizaremos nuestros vehículos en formación de convoy. Tanques al frente, vehículos de combate de infantería justo detrás y todo lo demás detrás de estos. Los tanques establecerán un perímetro a una distancia prudencial de la puerta, los vehículos de combate de infantería lo reforzarán y la infantería mecanizada los reforzará desde la retaguardia. Recuerden, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero los errores tendrán que ser de nuestra parte si nos ataca un enemigo que no sabe abrir la puerta de un coche.
El oficial al mando dijo, disipando cualquier duda sobre cómo terminaría esto, aunque no fuera el plan más seguro. Pero claro, ¿qué era? Creo que la última vez que Nueva York tuvo tantos tanques y vehículos blindados de transporte de personal fue en 1946, murmuró el teniente de la Infantería de Marina. Sí, es una locura que hayan convertido esto en una especie de desfile de supermodelos, murmuró el teniente Troy a su compañero. ¿Un desfile de supermodelos? No, más bien un espectáculo al estilo de Broadway, y creo que Nueva York no lo querría de otra manera. Times Square estaba repleta de material militar y vehículos estacionados cuidadosamente para facilitar el paso por la puerta. Se había instalado un escenario cerca, y se esperaba que varios líderes militares, así como un político estadounidense, se dirigieran a la fuerza que cruzaría la puerta. Sin embargo, varios miembros del personal de la OTAN estuvieron presentes como observadores, concretamente, británicos, franceses y alemanes. Los 3 representantes tenían sillas especiales reservadas en el escenario para poder observar desde allí, pero todos sospechaban que seguirían a la expedición estadounidense en cuanto se estableciera una base de operaciones avanzada. Alrededor del área acordonada para los soldados con vallas y numerosos agentes de policía, se encontraba una gran multitud de civiles y equipos de prensa que informaban desde el exterior, lo que se sumaba a la presencia de los medios de comunicación dentro del perímetro militar. Matt, Jake y Dave estaban de pie alrededor de Zoom B junto con la mayoría de los demás hombres de su unidad. Me alegra que la mayoría nos estén animando, o al menos que no nos ataquen. Dave suspiró. Había estado bastante nervioso desde que confirmaron que su pelotón seguiría a otros al cruzar la puerta, y los rumores de protestas antimilitares no habían disipado del todo sus preocupaciones. Afortunadamente, eran personas pacíficas que simplemente colocaron carteles en silencio para expresar su rechazo a que su ciudad se convirtiera en una base militar. Lo cual, en realidad, no era cierto, pero no se podía adivinar mirando Times Square. El lugar realmente parecía un parque automotor, con batallones de tanques de la infantería de marina y del ejército, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados pesados y vehículos blindados ligeros. Además de los miles de soldados que estaban allí de pie, esperando la llamada para entrar, escuchar el discurso y subirse a sus coches para atravesar la puerta. Hombre, déjame decirte, cuando el reclutador me dijo que no me arrepentiría de esto, mira a todas esas chicas de ahí atrás, dijo Jake, saludando con la mano a algunas que estaban cerca. No intentes ligar con los equipos de cámara, a menos que quieras que tu fea cara salga en la televisión, lo cual, Matt se calló cuando otros hombres de la unidad de repente empezaron a hacer ruidos a las chicas cercanas, quienes afortunadamente solo pusieron los ojos en blanco y volvieron al trabajo. Frunció el ceño, esforzándose por mantener la compostura en la unidad, comportándose con rectitud mientras los demás actuaban como niños. Hizo una mueca al notar un destello no muy lejano. Un reportero. Tomó una foto rápida, sonrió y se escabulló entre la multitud junto con un tipo alto que también llevaba una cámara. Él solo vio su rostro por un segundo, pero ya sabía que la mujer planeaba usarla para algún artículo, tal vez a favor del ejército, tal vez no, pero un artículo en una plataforma pública donde cualquiera podría verlo. Momentos como estos realmente me hacen desear fumar, Callahan. Roe. Toby. Exclamó Ilse al ver a los oficiales que había conocido cuando llegó por primera vez al planeta. Hola, Ilse. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo la mayor. He oído que habéis ganado medallas. Sí, no es para tanto, dijo el hombre mayor, visiblemente avergonzado. La medalla al valor era, en efecto, comparable a la medalla de honor del ejército estadounidense, pero Callahan no sentía haber hecho lo suficiente para merecerla, al menos no durante la emergencia. Nunca me disculpé por lo que pasó el año pasado, no, escucha bien. Probablemente eres el niño más valiente que conozco. Incluso cuando pensaste que ibas a morir, seguiste adelante. Y no solo eso, gracias a ti, tu mundo puede tener una verdadera oportunidad de mejorar. No olvides lo que dijiste. Que la vida perdure por los que murieron, dijo, con una gran determinación que la invadía. Eso es todo. Ahora ve y enséñale al mundo quién manda. Ella asintió y corrió de vuelta a la unidad que le habían asignado. Ilse, aquí. Gritó el teniente Troy. Se acercó y le entregó una armadura de Kevlar para que la usara debajo de su uniforme del cuerpo de exploración. Ella asintió y se lo puso rápidamente. Mientras ella lo hacía, un hombre se acercó al podio, miró a su alrededor y parecía dispuesto a empezar a hablar. Lo reconoció como el presidente estadounidense, el hombre de autoridad.
Todos los hombres se pusieron firmes y la multitud guardó silencio, dejándola incómodamente sin saber dónde colocarse. Nerviosa, se hizo a un lado, junto a los hombres que había conocido brevemente el día anterior, y se puso de pie junto a ellos justo cuando el presidente tomó aire para comenzar su discurso. Damas y caballeros, han pasado muchos meses desde que el incidente aquí presente impactó profundamente nuestros corazones y mentes. Un descubrimiento sin precedentes, una puerta a otro mundo. Algo tan increíble e inesperado, nadie podría haberlo previsto, nadie. Al otro lado se extiende un mundo hostil, donde los restos de la humanidad luchan por sobrevivir, ya no en la cima de la cadena alimenticia. Tenemos la capacidad de cambiar su situación. Tenemos las armas, la tecnología, el corazón y el alma para reparar este mundo, y lo haremos. Gracias a la planificación de nuestros grandes generales, el asesoramiento de la comunidad científica y el apoyo de ambos partidos, finalmente podemos emprender esta gran empresa. Que el sol naciente a nuestras espaldas signifique más que un simple día más. Que marque el comienzo de una nueva era. Un nuevo mundo donde los valores estadounidenses, la libertad y el derecho a trabajar para alcanzar los sueños inspiren a quienes nos encontremos. Y con la guía todopoderosa de Dios, saldremos victoriosos. Dave, por Dios, el presidente está hablando. Sí, señor Jake. Tío, lo sé, pero no voté por él y solo quiero dormir un rato en el coche, solo un ratito. El sargento Kilroy te está mirando. Dave se puso inmediatamente en posición de firmes. Matt sonrió levemente, pero luego notó que la chica a la que acompañaban estaba mirando el pequeño monumento erigido en honor a las víctimas del ataque. Se miraba fijamente a una familia de 3. La madre y el hijo pequeño luchaban visiblemente por mantener la compostura, mientras que el padre permanecía inmóvil, casi como una estatua. Le recordaba a su propia familia, la que pensaba que estaba muerta. Reprimió su miedo a regresar a aquel infierno y miró fijamente la puerta cerrada. Esta vez no hay miedo. Vive para ellos. El presidente concluyó su discurso y se celebró una última reunión informativa con los oficiales. Se habían enviado drones, pero allí también el sol apenas estaba saliendo. Sin duda, debían esperar enfrentamientos una vez que pasaran, pero se desconocía la cantidad exacta. En breve pasaría maquinaria de construcción. El objetivo principal del primer día era establecer una base de operaciones avanzada. Establezcan defensas efectivas, atrincherense y, si la situación se pone realmente fea, escóndanse todos en un tanque o vehículo blindado de transporte de personal y esperen refuerzos. Simplemente manténganse cerca. Ante todo, no mueras por algo tan estúpido que ni siquiera puede caminar bien. Dicho esto, los hombres se apresuraron a subir a sus vehículos, cargaron las balas y arrancaron los motores. El Abrams cobró vida con un rugido ensordecedor, y el motor a reacción hizo que todos los presentes miraran con curiosidad. Todos los equipos de cazadores, abróchense los botones. Todos los instrumentos son buenos. El combustible es bueno. ¿Somos felices? Claro que sí. Muy bien, entonces. Todos los tanques avanzan. De 2 en 2, las variantes del tanque de batalla principal Abrams de la Infantería de Marina y del Ejército avanzaron a trompicones, penetrando en la estructura ahora abierta, listos para aplastar todo a su paso, con sus cañones de 120 milímetros apuntando a la oscuridad, como desafiándola a parpadear, a engendrar más gigantes devoradores de hombres. Sus pesadas orugas parecían sacudir el suelo bajo ellos. Entraron por la puerta sin problemas. Matt permanecía de pie en el B, agarrado a la ametralladora MK-19 que llevaba en la parte superior. Tragó saliva. No admitiría ante nadie lo nervioso que estaba, ni ahora ni nunca. Se respiró hondo y, nerviosa, se abrochó el cinturón en el asiento junto a Dave, captando así la atención de Jake. Los Bs no tardaron en seguir a los Laf en la oscuridad. Adentrándose en el infierno que les esperaba al otro lado, la oscuridad los envolvió. Matt miró a su alrededor, sin saber si eran paredes o una extensión infinita de oscuridad. Inquieto, se concentró en el convoy que tenía delante. Detrás de ellos había varios otros vehículos blindados, incluidos vehículos MGRAV de la Infantería de Marina con sus propias ametralladoras calibre 50. Apoyo a los pesos pesados, ¿de acuerdo? ¿Cómo va todo?, preguntó Troy. Todo bien hasta ahora. El teniente Troy probablemente estaba más nervioso que cualquiera de los hombres bajo su mando, pero no podía demostrarlo. Sinceramente, ninguno de ellos podía. No te asustes entonces, asústate después. Oye, ¿estás bien?, le preguntó Jake a la chica que iba en el asiento trasero. Ella asintió temblorosamente. Corriste por todo este camino hace mucho tiempo, ¿verdad?
Ella asintió de nuevo. ¿Asustado? Tal vez. Sí, lo mismo, pero ya sabes, una vez que las cosas se aclaren, probablemente serás conocida como la heroína de tu mundo o algo así. Ella seguía pareciendo insegura. Oh. Al menos la que respondió al llamado de la libertad. Dios mío, Jake, concéntrate en no desviarte de lo que mantiene este suelo firme. Sí, Alteza, dijo Jake, poniendo la misma cara que Il se vio en el espejo. Ella esbozó una sonrisa. Las orugas y las ruedas rodaban en la oscuridad. Los Abrams fueron los primeros en despejar la salida y comenzar a avanzar por una colina cubierta de hierba, cada uno de ellos estableciendo un perímetro. No hay problemas. Llegaron a la cima de una segunda colina, contemplando el hermoso sol naciente. Un mundo completamente nuevo se abría ante ellos, verde y en su mayor parte desconocido, pero, como el único visitante que habían descrito, no era tan diferente del suyo. Los árboles a lo lejos proyectaban sombras entrecruzadas bajo la luz del amanecer, mientras una suave brisa los mecía de un lado a otro. Otro mundo, avanzaron pasando algunas colinas más antes de, problema. Se estaban despertando de su letargo para recibirlos. Docenas de ellos. Alto, deforme, aparentemente desnutrido, sonriente, e incluso dentro de un tanque se percibía cierto temor ante su aspecto. Contacto. 800 metros. Tenemos algunos a nuestra izquierda, a 600 metros. Mientras los LAF y los IF salían y comenzaban a posicionarse junto a los tanques para brindar apoyo, los UMBs y los MRAP se detuvieron para establecer un pequeño perímetro propio alrededor de la puerta. Los pocos hombres que se atrevieron a salir de sus UMBs tragaron saliva. No tenían frases ingeniosas. Su enemigo estaba allí mismo, intentando intimidarlos con su imponente presencia, más alta que la mayoría de sus casas. Il se abrió la puerta, pero se quedó de pie en el borde del UMB, preocupada, mientras los jóvenes se movían con sus rifles para esconderse detrás de sus vehículos, principalmente para ayudar como observadores. Esto era realmente todo. El éxito aquí significaba una oportunidad para que su gente recuperara su mundo, se aferró a su abrigo verde. Las alas de la libertad volvieron a volar en la brisa familiar de su mundo. Aquí es donde comienza, todas las unidades, prepárense para entrar en acción, se escuchó la radio con un crujido. Matt, ¿recuerdas qué? Comenzó a preguntar Jake. Sí, yo, lo sé, dijo, algo nervioso, asegurándose de que su arma montada estuviera lista para proporcionar fuego de apoyo a la armadura. Finalmente, el sol iluminó el nuevo campo de batalla. Las bestias humanoides vieron a sus rivales más pequeños y ampliaron sus sonrisas, babeando mientras se preparaban para devorar todo lo que el sol naciente les permitiera. El estruendo de sus pasos al avanzar les recordaba que no se detendrían hasta liberarse de su pesadilla. Las torretas de los Abrams giraron y marcaron sus objetivos, que ahora se alzaban en toda su altura, pero los Abrams de 62 toneladas los esperaban con proyectiles de uranio empobrecido para cada uno. El tamaño del objetivo les era irrelevante. No se detendrían hasta neutralizar a su enemigo. La historia comenzó.